Bueno, buenas noches, bienvenidos a los que después del partido vinieron acá. Como decimos siempre, esto es un sacerdocio y después de semejante emoción, sobrevivir y estar acá, los aplaudo. Bueno, hoy nos convoca un tema muy interesante con el tema de defensa del consumidor. El Instituto los invito, como siempre, a que participen de las reuniones mensuales, a que traigan sus inquietudes. Es una incumbencia profesional que desde la última modificación del Código Civil cada vez más está como a diario en las consultas jurídicas que nos hacen el consumidor de a pie. Doña Rosa, Juanita, todos tienen algún problema de consumo. La persona que hoy está participando de esta actividad académica es una persona que yo le tengo mucho aprecio y les voy a decir no solamente su nombre y apellido, perdón porque sin lentes no veo nada. Él se llama Gonzalo Martín Rodríguez, es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, posgraduado de Derecho de Consumo Local, Regional e Internacional por la Universidad Quebec en Montreal, Canadá. Es posgraduado en Asesoramiento Jurídico de Empresas de la UCA, posgraduado de Derecho de Daños de la UCA, maestrando en Derecho Empresario Económico de la UCA, profesor de Derecho de los Contratos y Derecho de Consumo de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Palermo. Es profesor de posgrado de UBA, de UCA, de UCADE, entre otras universidades. Ex vicepresidente del Instituto Argentino de Derecho de Consumidor, ex integrante de la Gerencia Principal de Usuarios de Servicios Financieros del Banco Central de la República Argentina y actual prosecretario letrado de la Procuración General de la Nación, asignado como coordinador del Programa para la Protección de Usuarios y Consumidores y como secretario de la Fiscalía General en los Comerciales. Le damos la bienvenida a Gonzalo, lo hago cortito y arrancamos con el tema que nos convoca, que es un tema diario. No, lo más importante que ahí omití es que soy hincha fanático de San Lorenzo. Me parece que es un dato que no podemos dejar de lado. Y no, no sé. No, en realidad la verdad que estos datos, yo un poco reniego, ¿no? De cuando alguien pide un currículum, de hecho tardé en dártelo también. Y abro un paréntesis, agradezco la invitación a participar de esta actividad que me enorgullece, que me encanta. Pero tardé porque en realidad los datos no hacen más que demostrar de dónde venimos. Y cuando hablamos de una materia como es el derecho del consumidor, que puede equipararse a otras materias donde la desigualdad está presente, como puede ser el derecho laboral, creo que mi compromiso principal para con ustedes es decir desde qué lugar hablo. Y yo podría hablar desde un sector de la grieta o del sector empresarial de la grieta. Y yo les vengo a hablar desde, efectivamente, lo que es la protección de los consumidores y usuarios, lo cual provoca que se abra otra puerta, que es la del intercambio, obviamente si no piensan como yo. El derecho, ustedes saben que hay dos bibliotecas, y reitero, en un derecho con tanta desigualdad, esas bibliotecas se amplían profundamente, pero lo que me interesa, lo que más me interesa que quede claro, es desde qué lugar intento transmitir algunas de estas ideas que, como bien dijo Sandra, son de profunda cotidianidad, tal es así que hoy por hoy el tema de crédito al consumo desbancó a las afecciones derivadas de los servicios por telecomunicaciones en las oficinas de defensa del consumidor de todo el país. Es decir, hoy las diferentes líneas de crédito provocan mayor afectación a los consumidores que inclusive, por ejemplo, lo que es la comercialización por vía electrónica. Entonces, vaya si este tema es importante. Otro tema que también corresponde adelantar es qué visión tengo del derecho en general y del derecho del consumo en particular. Y la verdad que tengo una visión que se identifica más con el trialismo jurídico, con lo cual sociedad de consumo y los valores que tiene esta sociedad de consumo vinculados con la faz normativa o positiva del derecho, para mí cumplen un rol fundamental. Por eso van a ver que me permito de alguna manera desde el derecho del consumidor e internalizando la problemática que tiene esta sociedad de consumo, trastocar algunos principios básicos y aparentemente inmutables del derecho privado, fundamentalmente me refiero a autonomía de la voluntad y el principio de igualdad, que probablemente desde un orden netamente positivo
no se los trastoque, desde un derecho más bien ortodoxo no se los trastoque. La realidad es que el derecho del consumidor ha venido un poco a desbaratar ese status quo que tenía el derecho. Mientras avancemos en esta charla nos vamos a dar cuenta un poco por qué. Siempre que comienzo a hablar de este tema, Sandra ya lo escuchó, así que esto va a ser una cuestión repetida, cito una frase disparadora de un filósofo alemán, Arthur Schopenhauer, que hablando de lo que era la construcción de la verdad, este debate filosófico que hasta el día de hoy todavía no tiene absolutamente ninguna solución ni la va a tener, pero decía que toda nueva verdad pasa por 3 etapas. Primero se tiende a ridiculizarla, luego se la ataca violentamente y finalmente se la da por evidente por sí misma. ¿Y por qué comienzo con esta frase? Bueno, porque esto de alguna manera explica la evolución del derecho del consumidor en la República Argentina y finalmente cómo estamos en la actualidad o hacia dónde vamos en la actualidad. Primero se tiende a ridiculizarla. El derecho del consumidor nació siendo ridículo, indudablemente. Hubo 3 popes del derecho del consumidor, fundamentalmente el doctor Rubén Stiglitz, que nos ha abandonado recientemente, su hijo Gabriel Stiglitz y el recordado Mario Augusto Morelo, que empezaron en la década del 70, a principios de los 80, a desandar este camino, pero que la realidad fue que los grandes popes del derecho civil o del derecho privado en general no hicieron cuña, o sea, no fue tomado por esos estudiosos del derecho. Decían que eran cuestiones de escasa cuantía, que se tenían que derivar más que nada en política administrativa, ni siquiera en un tipo de derecho como es el derecho administrativo, hasta que vino a nuestro ordenamiento jurídico la originaria Ley 24240 en el año 1993, la Ley de Defensa del Consumidor, y puntualmente la reforma constitucional del año 94, que incorpora los derechos del consumidor en el artículo 42 en lo más alto de nuestro ordenamiento jurídico. Claro, lo que sucedió en ese momento fue que el derecho del consumidor empezó a trastocar o a afectar ciertos sectores de la economía que hasta el momento parecían inmutables. Nos referimos a bancos, indudablemente, primeros fallos año 95, año 96, cuando discutían lo que llamaban cláusulas leoninas, por ejemplo, en prórroga de la competencia territorial, telefonías, compañías de seguro, en fin, grandes sectores de la economía que indudablemente comenzaron a atacar este nuevo ordenamiento que pretendía de alguna manera modificar la jurisprudencia pacífica que los especialistas que se dedicaban al derecho de esos sectores económicos venían de alguna manera pregonando. Es muy evidente esto cuando, por ejemplo, uno va a ver anales de jurisprudencia o anales de doctrina en materia de derecho bancario, que claro, los que marcaban el norte del derecho bancario eran los grandes abogados, los grandes estudios jurídicos precisamente de los bancos. No había alguien del derecho del consumidor que se dedique a generar un proceso disruptivo y a trastocar algunos principios como puede ser la autonomía de la voluntad en la relación cliente bancario y banco. Digo cliente bancario a propósito, no existía autonomía de la voluntad, pero había una ficción legal que consagraba esa autonomía de la voluntad. Digo cliente bancario y lo digo a propósito porque en la década del 90 todavía el concepto de consumidor bancario no estaba acuñado. Lo mismo sucede en el ámbito de los seguros, lo mismo sucede en el ámbito de las automotrices, en fin, todos sectores de la economía muy poderosos. Finalmente se la da por evidente por sí misma, nos dice Arthur Schopenhauer. Bueno, el derecho del consumidor está entre nosotros y de una manera indudable, no solo en la Constitución Nacional, no solo en las últimas reformas de la Ley 24240, no solo en la reforma del Código Civil y Comercial, que por cierto es un capítulo muy discutido, que tiene puntos que para los que nos dedicamos a esta materia podemos llegar a discutir como una merma de tutela, pero lo cierto es que está en el ordenamiento más mediático, porque ni siquiera estoy hablando de jerarquía normativa, pero es el que todos los abogados conocemos, está incorporado el derecho del consumidor, de hecho como una nueva categoría contractual. Y bueno, y la jurisprudencia indudablemente ha empezado a desandar un camino que cada vez es más profuso, ha dictado, por ejemplo, daños punitivos que comienzan a ser ejemplares, acciones colectivas que empiezan a golpear con más contundencia, intervención en la actividad bancaria financiera, intervención en la actividad de seguros ya de una manera mucho más contundente. Como vamos a ver, por ejemplo, dentro de un rato, el derecho del consumo se permite cuestionar algo que para los comerciantes era una suerte de verdad revelada o verdad inmutable, que es la utilización de títulos abstractos, títulos de crédito, más conocidos como pagaré, y que hoy por hoy el derecho del consumidor se empieza a preguntar o empieza a cuestionar si realmente son viables, si son hábiles o no son hábiles para que sean ejecutados.
Ahora bien, al comienzo de la charla les dije que concebía este derecho del consumidor como una faz sociológica, una normativa y una valorativa o axiológica. Indudablemente, si no tenemos en claro algunas ideas de cómo se forma un consumidor, cuál es el entramado social que antecede a ese derecho del consumidor, es decir, el que determina la necesidad de que un derecho del consumidor exista, difícilmente entendamos muchas de las aplicaciones que intentamos proponer y de los principios que intentamos trastocar. Si no entendemos qué es la sociedad de consumo y cómo se regenera, y bueno, difícilmente logremos discutir este principio, por ejemplo, de autonomía de la voluntad. Entonces, partimos de una serie de premisas. La nuestra es una sociedad de consumo, indudablemente. Ahora vamos a ver por qué es una sociedad de consumo, cuáles son los rasgos particulares que esta sociedad nos presenta, a diferencia, por ejemplo, de la sociedad que tenía nuestros abuelos. Pero hay un dato fundamental, que es el dinero que media entre el deseo y la satisfacción. Y no importa cómo alcancemos ese dinero. El tema es que lo tengamos para consumir. Y ahí se invierte una lógica, ¿no? La lógica del ahorro con relación a la lógica del crédito, y ahí se coloca un énfasis especial. ¿Cuál es otra de las características de esta sociedad de consumo? Que el consumidor no debe aferrarse a nada. Y acá empieza a jugar un rol fundamental, como es la moda, como son los restyling. Nosotros tenemos que ser agentes de cambio de manera continua, porque si la exacerbación está precisamente en el acto de consumo, en el que tengo que consumir de una manera muy voraz, si yo empiezo a apropiarme de cosas que pueden llegar a perdurar en el tiempo, la sociedad de consumo no se retroalimenta. Entonces acá empezamos con una primera delimitación de cuáles son los pilares de esta sociedad de consumo y que nos va a permitir cuestionar muchas de las instituciones jurídicas que parecerían intocables. El primero es el crédito. No hay sociedad de consumo si no existe crédito. Piensen en absolutamente todo lo que adquieren y lo que utilizan a diario y van a advertir que puede ser adquirido o utilizado por la utilización de alguna línea de crédito. Desde una refinanciación de un servicio público, hoy, por ejemplo, el servicio de gas que está cuotificado. Todo es susceptible de un crédito. Algo que antiguamente estaba reservado para los bienes de la producción, para bienes de naturaleza industrial, hoy por hoy está sujeto absolutamente cualquier línea de crédito. Y más allá de toda definición jurídica proveniente del derecho de las obligaciones o del derecho creditorio, el crédito lo que hace es adelantar un placer futuro al presente, invirtiendo una lógica muy particular y que tenemos asumida. En realidad, cuando hablamos de crédito, estamos hablando de la contracción de una obligación, estamos hablando de una deuda. La estructura de la obligación jurídica es deuda más responsabilidad y de esa manera se conforma la obligación. Entonces, cuando hablamos de crédito, en realidad estamos hablando de deuda. Ahora, ¿qué es lo que provocó el sistema bancario? Un cambio de terminología. Cuando uno se pone a analizar de dónde viene la palabra crédito, crédito viene de credere, credere viene de confianza, y ahora resulta que los bancos, cuando en realidad contraemos una deuda, somos agentes susceptibles de confianza. Y ahora vamos a ver algunas de las publicidades que nos generan estas ideas. La publicidad es otro dato también fundamental que tenemos que tener presente para merituar cómo juegan las instituciones jurídicas del hoy. Esta técnica de seducción proveniente del marketing que antiguamente se la reservaba para lo que era la psicología y generar el deseo. Antiguamente había una publicidad muy conocida que era la heladera Siam Di Tela con la familia alrededor, o Coca-Cola que nos vendía la felicidad. Bueno, y por ahí vemos que en realidad todos esos modelos de familia y modelos publicitarios no tienen absolutamente nada que ver con el deseo que se nos genera. Hay mucha gente que sigue repitiendo, no, porque en realidad lo que te genera Coca-Cola es felicidad. Te introducen la palabra felicidad y todos tomamos Coca-Cola por felicidad. No, señores, hoy la publicidad está gobernada por el neuromarketing. Lo cual implica que nosotros no tengamos una decisión consciente. Lo que tenemos son destellos químicos neuronales que nos llevan a consumir determinado producto. Fin. Como el cambio, por ejemplo, lo dijiste vos y yo comparto. Pero, hay un estudio que yo lo digo siempre, porque no deja de asombrarme, lo dije también en el curso, que es derivado de un libro de un gurú de estos de la publicidad del neuromarketing que se llama Martin Lindstrom. Es un libro que se llama Compradicción, tiene algunos otros libros más interesantes en temas de publicidad, Small Data y demás, pero que habla de los cartones de cigarrillos. Ustedes vieron que los cartones de cigarrillos desde hace un tiempo tienen esas figuras
que es un órgano totalmente devastado por el cáncer, impotencia sexual, bueno, todas condiciones que en realidad asemejan o acercan el fumador a los efectos disvaliosos del tabaquismo, a la muerte. Entonces, bueno, Martin Lipson dijo, bueno, ¿por qué las empresas, las tabacaleras, no generaron juicios para evitar la colocación de estas imágenes en las marquillas de cigarrillos? ¿Alguien conoce algún juicio de Philip Morris, por ejemplo, en la República Argentina? No lo va a encontrar porque no existe, y no existe porque tiene una justificación neurocientífica, que es, todos nosotros tenemos algún tipo de trastorno de ansiedad. Y ese trastorno de ansiedad se acelera cuando nos vinculan con la muerte. Entonces imagínense alguien que fuma y que le asocian el acto de fumar con la muerte. ¿Qué es lo que provocan? Mayor ansiedad. Y el mayor ansiedad provoca mayor tabaquismo. Esa es la explicación neurocientífica, que cuando nos ponemos a hablar de, por ejemplo, la responsabilidad de la tabacalera y que nos corren por el lado de la prescripción y de esa manera evitan ser responsables, y que los jueces no incorporan este análisis que es totalmente ajeno al derecho, pero que lo necesitamos saber. Lo necesitamos saber. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando alguien adquiere algún automotor, alguna prenda de vestir, por una línea de crédito. Y resulta que para llegar a adquirir ese producto, probablemente firme créditos que son de tipo abusivo, que no tienen un estudio de la capacidad de repago real que tiene el consumidor. Y por general vienen asociados, precisamente es un crédito, más el auto, más las zapatillas, que eso de alguna manera nos coloca en un estatus social. De ahí, bueno, podemos llegar a entender los contratos conexos de los consumidores. ¿Tienen sentido o no tienen sentido? Porque antiguamente decíamos que el efecto relativo de los contratos es decir, yo tengo un contrato que es con el banco y las excepciones causales o las defensas causales que tengo con ese crédito no puedo ponerlas al contrato de compraventa o viceversa. Hoy por hoy, artículo 1078 del Código Civil dice, no, esperen muchachos, acá hay una unidad económica común. Y si un consumidor se formó en base a la publicidad para realizar una operatoria crediticia, pero resulta que vos no evaluaste de manera adecuada la capacidad de repago, sí puedo poner excepciones causales de manera cruzada entre ambos contratos. Pero reitero, para empezar a trastocar un principio tan inmutable como es el efecto relativo de los contratos, tenemos que saber de estas cuestiones. Y otro dato fundamental es la moda, que es este recambio psicológico más que físico. Físicamente yo puedo conservar la misma prenda 1 año, 2 años, el mismo auto 10 años. El tema es qué me representa ese auto, esa prenda, ese producto en esta sociedad de consumo. ¿Qué rol ocupa ese acto de consumo en función del estatus que me genera? Probablemente si a mí me encuentran acá en la puerta con una van con 3 asientos para niños en el asiento de atrás, van a decirme Gonzalo Rodríguez, hombre de familia. Y probablemente si me ven con una coupé, me dicen, este pibe no para. Entonces fíjense cómo de alguna manera nos vamos formando a partir de lo que consumimos. Maradona está medio complicado y terminó medio mal, pobre. Pero realmente esta sociedad de consumo, en definitiva, lo que genera es esta idea que pongo acá abajo. La del día de consumidor por un lado, pero en realidad es un consumidor que se produce para ser vendido al resto de los integrantes de esta sociedad. Entonces la identidad precisamente que antiguamente se buscaba, por ejemplo en el trabajo, como era la vieja sociedad de los trabajadores, ¿no? Antes trabajar en un banco me daba determinado estatus, trabajar en la metalúrgica me daba otro estatus, trabajar en una sociedad rural o en los ferroviarios me daba otro estatus. Tenía mis amigos en función de eso, mi actividad probablemente lúdica tenía que ver con una mutual del trabajo, con un sindicato del trabajo. Digo, esa retroalimentación social hoy cambia profundamente y necesitamos que absolutamente todos los operadores del derecho empiecen a encarnar estas particularidades para trastocar un poco el ordenamiento y tratar de interpretarlo en función de lo que pretendemos regular. Si todos asumimos que el derecho no es más allá, también da para un debate de filosofía jurídica muy grande, pero en definitiva una herramienta de regulación social. ¿Cuáles son las consecuencias económicas de esta sociedad de consumo que también tenemos que internalizar? Hasta acá veíamos la cuestión sociológica y vamos a empezar a ver cuáles son los fundamentos económicos de que existe un derecho de consumidor. Un derecho de consumidor sólido
interventor, un derecho del consumidor que ponga en jaque, de alguna manera, al mercado. Nosotros partimos de una idea que es muy clara, y más allá de la posición política que tengamos, podemos decir que estamos en presencia de un sistema económico capitalista de acumulación privada. Es decir, quienes detentan los medios de producción es el sector empresario, sin duda, y la matriz sociológica, como lo veíamos, era el consumismo, ¿no? Ese consumidor producto. Ahora, fíjense ustedes, si nosotros tenemos un derecho del consumidor sólido, que desde el ámbito jurisdiccional y administrativo logre interpretaciones adecuadas para estos tiempos, vamos a tener una elevación de los índices de una moda regulada, una publicidad regulada, un crédito regulado. Si tenemos un crédito regulado, vamos a tener a una mayor cantidad de consumidores realizando lo que mejor hacen, que es consumir. Si tenemos créditos abusivos, vamos a tener excluidos del mercado. Si hay mayor producción, si hay mayor consumo, esto es una idea de oferta y demanda de la teoría económica más clásica, suben los medios de producción. Si sube la producción hay más puestos de trabajo, si hay más puestos de trabajo hay más trabajadores, y en definitiva estamos hablando de la misma moneda con diferentes caras. Es decir, fíjense cómo los dos derechos tuitivos por excelencia que reconoce nuestra Constitución Nacional, en la base, de alguna manera, lo que hacen es corresponderse, ¿no? El derecho laboral regula las 8 horas que uno está con overol y el derecho del consumidor regula el resto. Pero en definitiva, lo que pretende es que la base, el sustento, el combustible del sistema económico dé resultados o índices adecuados. Por el contrario, si tenemos una moda intensificada, una publicidad que no respeta los parámetros o que la jurisdicción no reconoce estos parámetros de el neuromarketing, la neurociencia, etcétera, créditos abusivos, en definitiva lo que tenemos es una merma de absolutamente todos los índices, una exclusión de los consumidores del mercado y por ende caídas de los puestos de trabajo. ¿A qué suena esto de exclusión de los consumidores del mercado? Crisis de las hipotecas subprime en el año 2008 en los Estados Unidos. La crisis de las hipotecas subprime del año 2008 en los Estados Unidos, que en realidad se viralizó a nivel mundial por la comercialización tóxica de activos financieros por Lehman Brothers, fue precisamente otorgar créditos abusivos a personas que no lo podían pagar. Hubo un primer lanzamiento de líneas de crédito en el banco americano, en los bancos americanos, promovido por la Reserva Federal, que hasta ese momento no tenía regulada la tasa de interés, cosa que en la actualidad regula tasa de interés de préstamos personales. Digo, cuando uno quiere ir a comprar un auto, quiere ir a comprar las zapatillas, que acá te dicen la tasa es libre, que es mentira, porque en realidad la fijan los propios bancos. Allá la Reserva Federal, con posterioridad a las hipotecas subprime, dijeron, no, muchachos, ustedes no pueden ganar tanto. Entonces, la tasa de interés que se le va a aplicar de acuerdo al promedio del mercado y otras variables más es esta. ¿Pero qué fue? ¿Cómo? Claro, no, acá no tiene absolutamente nada que ver. El Banco Central, sin ningún lugar a duda, y de hecho el Banco Central tiene la capacidad jurídica por la nueva Carta Orgánica, o sea, por la nueva Carta Orgánica, año 2012 ya, pero por la Carta Orgánica tiene la capacidad jurídica para hacerlo, no lo hace, sigue sosteniendo en absolutamente todas sus normativas de que fundamentalmente hay una normativa que es el texto ordenado sobre operaciones de crédito, que sigue diciendo que el mercado fija la tasa de interés se fija libremente, cuando en realidad todos sabemos que hay dos tipos de contratos en la órbita bancaria, en la actividad de intermediación bancaria. Contratos de adhesión y contratos de consumo. Contrato paritario, ninguno. Entonces, en un contrato de adhesión, indefectiblemente, el número uno de lo que empiezan a regular es precisamente la tasa de interés. Hubo un intento en el año 2014, que duró hasta el 2015, de regular las tasas de interés de préstamos personales para que no se escape la de tarjeta de crédito, circunstancia que cuando cambió el mando del Banco Central fue la primera norma que eliminaron, que es precisamente la de regulación de tasa de interés. Ahora bien, esto que decíamos que era la afectación de consumidores, reitero, crisis del 2008, el ejemplo más concreto, lanzaron créditos al mercado, esa gente fue a comprar propiedades, las propiedades, había una presión de la demanda, empezaron a subir de precio, lanzaron otras líneas de crédito al mercado para un segundo nivel de consumidores que ya no tenían tanta capacidad de repago.
Le dijeron a los primeros consumidores, mirá la demanda que tenés, subió tu propiedad que antes valía $100.000, ahora vale $200.000, vos tenés una hipoteca de $100.000, tenés un crédito mayor ahora, te podemos dar $100.000 más, con lo cual te vas a poder comprar el auto, la casa también con amarre, vas a tener un barquito atrás, un buque. Ahora después, ¿quién lo paga? Los bancos lo que perdieron fue precisamente liquidez. ¿Por qué perdieron liquidez? Porque tenían lo que hoy se llama una suerte de vedette del derecho del consumidor a nivel comparado. Hay dos cuestiones que el derecho comparado está estudiando. Una es el sobreendeudamiento de los consumidores, que es el tema que hoy nos ocupa, y otro son las famosas apps que en realidad pretenden intermediar entre dos tipos de consumidores diferentes, pero haciendo jugar a una de las partes como proveedor y a otra de las partes como consumidor. Les voy a dar el ejemplo Uber. Ese es el gran desafío. Ese es el gran desafío hoy del derecho del consumidor. Ambos usuarios son consumidores de la app. Hay un proveedor en términos del artículo 2 de la ley 24240 o 1093 del Código Civil y Comercial, o no lo hay, en definitiva. Esas son las dos grandes disyuntivas que presenta el derecho del consumidor actual en el derecho comparado. Pero en materia de sobreendeudamiento, que en realidad es lo que pretendemos evitar con la protección del crédito al consumo, de los consumidores que acceden a créditos, en realidad lo que provoca, reitero, es este mal endémico que no solo proviene de un crédito abusivo, del otorgamiento de créditos abusivos de manera masiva, sino también precisamente esto, la retractación del estado de bienestar, es decir, el retiro de la intervención del Estado. O sea, tenemos una economía libre, un derecho ortodoxo que se basa en dos paradigmas de libertad que son mentira, y también tenemos retractación del estado de bienestar. Fíjense ustedes que antes tenían un sueldo de 1.000, antes teníamos salud pública, ahora tenemos que irnos a la prepaga, antes teníamos educación pública, ahora tenemos que pagar el colegio de los chicos, antes teníamos seguridad, hoy tenemos seguridad privada, los servicios públicos eran públicos precisamente, hoy se encuentran privatizados con una tasa de ganancia, no hay posibilidad de vivienda propia, indudablemente los alquileres vuelan y no podemos llegar a terminar de definir una ley para alquileres con destino de vivienda, y un rol que cumple en una línea de crédito que es fundamental, que es el dinero inmaterial, las tarjetas de créditos. Hoy absolutamente la tarjeta de crédito, sumado a el pago por vía electrónica, realmente provocan, digamos, una afectación o una exacerbación del consumo desde el punto de vista psicológico. Hay más razones para el sobreendeudamiento, bombardeo publicitario. No sé si más adelante puede ser que tenga algunas publicidades, pero se van a dar cuenta de lo que les estoy comentando. El contexto social, todos sacan créditos, todos viajan al exterior sacando créditos por despegar, por las tarjetas, porque yo no voy a sacar. Comprometedora superconfianza, nadie de mi círculo íntimo se encuentra sobreendeudado. ¿Por qué me voy a encontrar yo sobreendeudado? Atajos mentales para la solución de problemas de la disponibilidad heurística. Esto es un curso muy, muy interesante que se vincula con la comprometedora superconfianza que hacen en la Universidad de Harvard. Y también doy siempre el mismo ejemplo. Acá somos alrededor de 20, 25 personas. Si yo les digo, mire, de 25 personas hay uno que hoy va a cruzar la calle y lo va a atropellar un auto y lo va a matar. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién es? Eso significa la comprometedora superconfianza. Nadie piensa que va a ser el uno que muere cuando cruza la calle. Lo mismo figura cuando uno toma, por ejemplo, créditos al consumo. No voy a estar en situación de sobreendeudamiento. Y otra actitud también que genera razones para el sobreendeudamiento es precisamente la actitud judicial. Y ya no con temas que tienen que ver con la autonomía de la voluntad, la igualdad real o la igualdad material, sino también, por ejemplo, con los decretos, los primeros despachos que sacan cuando alguien libra un mandamiento en un proceso ejecutivo. ¿Por qué? Porque los cálculos que hace un juez para responder prima facie por los costos, costas, intereses y todo lo que se les ocurra meter en ese gasto previsto, no tiene absolutamente nada que ver con la liquidación final que va a terminar pagando el deudor, o ejecutado o consumidor, y que en realidad va a ser un revolving porque se le va a entrar el embargo de salario, va a pagar, le va a volver a entrar el embargo de salario porque nunca va a poder pagar, y así estamos eternamente. Lo mismo tenemos con cuestiones que tornan o no tornan operativa los límites de embargo provenientes de los ordenamientos laborales, los famosos códigos de descuento de todas las mutuales, que vulneran el piso máximo de los embargos de un salario, ¿no? Ustedes saben que el código directo, fundamentalmente proveniente de mutuales que otorgaron créditos, no tiene absolutamente ningún tipo de límite, y me ha tocado en el Observatorio
del consumidor sobreendeudado que teníamos en Mar del Plata como proyecto de extensión de la Facultad de Derecho de allá, de gente que cobra $1. Entonces uno hace un esfuerzo, el legislador hace un esfuerzo normativo proveniente del derecho laboral y resulta que los códigos de descuento que les habilita el INAES a las mutuales les permite generar cualquier tipo de descuento sin ningún tipo de límites. ¿Cómo? Los jubilados pensionados también son otro gran ejemplo, fundamentalmente por las cápitas y demás. El fideicomiso es otro gran tema. Indudablemente. Bueno, y así llegamos a una suerte de primer conclusión que tiene que ver con este tema de cuál es la función del derecho en la actualidad, ¿no? Teniendo en cuenta esta plataforma social que teníamos. Quien ustedes ven ahí es Jorge Tomillo Urbina, es presidente de la Cátedra Iberoamericana del Derecho del Consumidor. A mí me gusta poner las fotos de los autores, por la sencilla razón de que yo estudié en Mar del Plata, plena crisis del 2001, ahí empezó mi carrera, a mí me hablaban de Alterini y no tenía ni idea quién era. Yo lo leía. Entonces, nada, me pasó de que vine a la UBA, lo tuve al lado y no sabía, digo, este es Alterini. Bueno, ahora que tenemos internet, ese es Jorge Tomillo Urbina, presidente de la Cátedra Iberoamericana de Derecho del Consumidor, un catedrático brillante en materia de sobreendeudamiento. Fundamentalmente es un profesor que se formó en el derecho comercial, en el derecho de la insolvencia, como le dicen los españoles, y por esta idea de ayornamiento, no sé muy bien qué, no le encuentra mucha explicación, se volcó para estos lados, para el derecho del consumidor, pero llega a una conclusión muy interesante que dice, en el siglo XIX la función del derecho era la protección de la persona contra los ataques de la otra persona, ¿no? Tenemos múltiples teorías del derecho penal, fundamentalmente, en el siglo XIX. Siglo XX, proteger a los ciudadanos frente al poder político. Bien digo, juicios de Nuremberg, juicios a la Junta, dos ejemplos en el ámbito internacional y en el ámbito local que indudablemente responden a esta función del derecho. Siglo XXI, función del derecho a proteger a las personas frente al poder económico. Y acá es donde empezamos, de alguna manera, a llegar a esta primera conclusión de hacia dónde se tiene que dirigir el derecho del consumidor. ¿Cuáles son los fundamentos ya jurídicos que propone nuestro ordenamiento para intervenir en estas operaciones de crédito al consumo? Bueno, puntualmente el artículo 42 de la Constitución Nacional, donde establece un ámbito de aplicación de esos derechos, que es fundamentalmente la relación de consumo, artículo 3 de la Ley 24.240 y 1092 del Código Civil y Comercial, pero puntualmente entre los derechos que se le reconocen a este consumidor se reconoce la protección de los intereses económicos, sumado a que la autoridad proveerán, o debería proveer, a la protección de estos derechos, a la generación de procedimientos eficaces y fundamentalmente a la educación del consumidor. Hoy por hoy se habla mucho de la educación con relación al crédito al consumo o una educación financiera al consumo. La realidad es que desde el año 94 tenemos este mandato constitucional y hasta el momento no ha tenido ningún tipo de implementación en términos reales. Quien ven ahí es Gabriel Stiglitz, redactor del artículo 42 de la Constitución Nacional. Pero vamos un poquito del otro lado, ¿no? Hasta acá empezamos a hablar de qué pasaba desde el punto de vista económico, qué pasaba desde el punto de vista social, cuáles serán los principales anclajes normativos para empezar a hablar de esta intervención en las operaciones de créditos al consumo. Pero, ¿qué hacen los bancos? ¿No? Porque si los bancos realmente cumplirían el rol que tienen que cumplir, yo no sé hasta qué punto sería necesario tener una protección particular de crédito al consumo. Porque el banco en realidad lo que hace es una intermediación bancaria, una suerte de custodia, captando ahorro del público en general y colocando créditos por diferentes líneas, ¿no? Pero capta ahorro, depósitos de ahorro, fundamentalmente cajas de ahorro, cuentas corrientes, depósito a plazo fijo, diferentes medios por los cuales capta ahorro del público en general y coloca por diferentes líneas de crédito. Préstamos personales, préstamos corporativos, préstamos sindicados, préstamos prendarios, préstamos hipotecarios, los que se les ocurra. Ahora, los bancos en esa intermediación bancaria tienen un deber fundamental, que es precisamente la custodia de los fondos que toma precisamente del público inversor. Con lo cual, si un banco, o si la banca en general, administra de manera correcta, incluso captando una buena tasa de spread, que es la diferencia entre la tasa pasiva y la tasa activa, fundamentalmente,
no sería necesario el derecho del consumidor. Y eventualmente, si tendría que hacerse alguna corrección a la banca, bueno, vendría de las normas generales de la teoría de la responsabilidad. Lo que sucede es que tenemos un organismo regulador que muchas veces no cumple el rol que tiene que cumplir, y me hago cargo de lo que digo. Trabajé en el Banco Central, intentamos hacer un trabajo con relación a esto, fue muy difícil, fundamentalmente porque el órgano regulador no se quiere meter en aspectos que tengan que ver con la comercialización de los bancos, o sea, con los productos comerciales que los bancos realizan. Sí se puede meter en tasa de interés, cosa que no quiere, pero sí lo puede hacer. Sí puede meterse a regular algunas comisiones, pero cuando uno se pone a hablar de cláusulas contractuales provenientes de algunos contratos básicos bancarios que sabemos que son destinados a consumo y que todos los bancos tienen, caja de ahorro, cuenta corriente, las mal llamadas cuentas únicas, que uno va al banco y entra con una mal llamada cuenta sueldo y sale con una cuenta corriente, una tarjeta de crédito, un seguro para la casa, un seguro para el perro, la prepaga y todo lo que se les ocurra. Digo, son contratos que indudablemente van a la banca consumo, no difieren en su gran mayoría, por lo menos desde los aspectos jurídicos, no tanto financieros, pero los aspectos jurídicos, un banco con relación a otro. La mayoría de los bancos prorrogan la competencia, aunque sea considerada una cláusula abusiva, para ver cuántos pasan. La mayoría de los bancos proponen la comisión por exceso de límite en tarjeta de crédito, más allá de que fue declarada abusiva. Digo, hay una homogeneidad jurídica en la comercialización de ciertos contratos. El Banco Central ahí no se mete. Hace agua, exactamente. La caja de ahorro es caja de ahorro. Bueno, hay un fallo interesante que salió en marzo, salió un día antes del Día Internacional del Derecho del Consumidor, el 14 de marzo del año 2017, que es PADEC con Back Boston, no sé si lo han escuchado nombrar, fallo de la Corte. PADEC, una asociación conocida en el ámbito de la cava, había planteado la abusividad en la comisión por mantenimiento de cuenta de cajas de ahorro. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que la comisión por mantenimiento de la caja de ahorro salía más cara que la tasa de interés que cobraba un consumidor por dejar sus ahorros depositados en el banco. Claro, el banco decía, bueno, sí, pero las cajas de ahorro son cajas que son productos bancarios que son a la vista, que prácticamente la totalidad del saldo disponible tiene que estar a la vista, con lo cual yo no puedo, en principio, utilizar el dinero que queda depositado. Bueno, señores, no todos. Tienen un 70, un 80% de encajes o de disposición a la vista. Hay solo una porción del saldo disponible que pueden realizar algunos negocios. Y lo que termina diciendo la Corte es precisamente que el mantenimiento, la comisión por mantenimiento de cuenta, en este caso de caja de ahorro, es abusiva porque lo que provoca es un quiebre en la economía, en el equilibrio económico del contrato. ¿Por qué es un quiebre económico? Porque precisamente si tengo una comisión de mantenimiento que es más cara que la tasa de interés que me pagan, bueno, el objeto principal del contrato, que es el ahorro, se ve desvirtuado. No hay contrato de ahorro, no existe tal ahorro. Entonces, eso es lo que termina diciendo la Corte. ¿Cuál fue la evolución regulatoria? Entonces decíamos, bueno, si funcionaría de manera correcta la intermediación bancaria, el derecho bancario fuese correcto, las responsabilidades de la teoría general funcionaría, el derecho del consumidor no hubiese sido necesario. ¿Pero qué pasó? Bueno, el sistema bancario partía de una premisa falaz, que era el principio de autorregulación bancaria. Los bancos se dictaban sus propias normas. El Banco Central les daba un marco normativo, les marcaba la cancha, de acá no pueden salir, y los bancos decían, bueno, hasta acá me muevo, hasta acá no, tengo mis manuales internos financieros, operativos, de riesgo, lo que se les ocurra. De hecho, en el año 2003, cuando el presidente del Banco Central era Prat Gai, se dictó el Código de Buenas Prácticas Bancarias, es decir, que los bancos reconocían cuáles eran las buenas prácticas que debían llevar para tener clientes bancarios sin abusos. Pero, reitero, era el propio banco el que se autolimitaba. Pero bueno, tuvimos algunas variables. Crecimiento del crédito, como dijimos al principio de la charla. Bueno, el crédito hoy no es lo mismo que hace 50 años atrás, no es lo mismo que hace 20 años atrás. ¿Y por qué? Porque precisamente lo que hubo fue una bancarización
de grandes sectores de la economía. Y al estar grandes sectores de la economía bancarizados, bueno, indudablemente tienen acceso al crédito. Entonces, el crecimiento del crédito es indudable. Flujo de capitales, producto también de dos temas que continúan, globalización y nuevas tecnologías. Hoy por hoy, con 2 clics podemos hacer una transferencia al exterior o inclusive convertirnos en criptomonedas. ¿No? Criptomonedas. Una moneda que no es soberana, para arrancar. Moneda que no es soberana. Bueno, lo podemos convertir en criptomoneda. Hoy tenemos la particularidad de la fintech. ¿Saben lo que son las fintech? Son bancos que en realidad lo que hacen son operaciones activas fundamentalmente, otorgan créditos de manera online. La primera fintech fue fundada en Rosario el año pasado con una previsión inicial de 10 millones de pesos, que a fin de año fueron 100 millones de pesos. De esos números estamos hablando. De hecho, su fundador y el que era actual presidente de la Cámara Empresarial de la Fintech, fue una persona que murió hace muy poco practicando paracaidismo en Brasil, no sé si lo han escuchado. Bueno, digo, es un negocio que en el mundo está tremendamente desarrollado y que desde la comodidad de nuestra casa hacemos 2 clics, se nos acredita ese crédito en algún lugar, pero imagínense ustedes la facilidad de que no tengo que llevar absolutamente nada al banco, o sea, no tengo que formar un legajo, por ejemplo. Tengo que formar un legajo virtual, que probablemente tendrá algún tipo de seguridad, pero sintetiza y simplifica toda la actividad que un consumidor tiene que hacer para llegar a hacerse de un capital, de un crédito. Nuevos instrumentos financieros. Piensen en absolutamente todos los contratos que provienen del derecho anglosajón. Todos. A la cabeza fideicomiso, ¿no? Digo, hoy podemos llegar a adquirir un instrumento, un inmueble para vivienda personal, contratando a través de un fideicomiso, que es un contrato tremendamente complejo, que nos establece deberes y obligaciones muy particulares, que en apariencia no es una financiación, pero que todos sabemos que estamos financiando nuestro propio hogar. O sea, podemos hablar del fiduciante, del fiduciario, del beneficiario, de que el fiduciante en realidad es un inversor, tiene 4 patas, mueve la cola, ladra de perro, o sea, estamos financiando nuestra propia casa. No, porque tenemos que anticipar tanto porcentaje de la vivienda total. Lo mismo sucede con, no nuevos instrumentos financieros, pero sí instrumentos que han mutado, los créditos prendarios. Hoy por hoy puedo acceder a un vehículo adquiriendo un crédito con la constitución de una garantía prendaria. Pero cuando uno va al decreto ley de prenda con registro, fundamentalmente, año 1946, ratificada en la década del 60, es decir, instrumentos financieros que nacen con Perón, lo que buscaban eran generar estructuras económicas para vigorizar a la industria nacional. Es decir, uno compraba un tractor con una prenda, no un Fiat Uno para dar una vuelta el domingo con la familia, ¿no? Con la complejidad de todo lo que eso importa. Digo, ahí tenemos diferentes actos jurídicos. Tenemos un acto jurídico que es el contrato en sí mismo, la constitución de una prenda, un derecho real y un contrato de compraventa. Círculos de ahorro previo. También. Fíjense cómo estos nuevos instrumentos financieros o la mutación de viejos instrumentos financieros con finalidades nuevas también provocó que este principio de autorregulación se empiece a ver trastocado. Y, indudablemente, la sociedad de consumo con los datos que veníamos viendo. ¿Eso qué provocó? Bueno, provocó indudablemente una crisis, y a nivel mundial, no solo en 2008. De hecho, muchas de las medidas económicas, más allá de la convertibilidad y una crisis monetaria, etcétera, la vivimos nosotros mismos en el año 2001. Situación que también estamos viviendo, de algún modo, en la actualidad, cuando vemos que muchos de los créditos empiezan a retraerse. Préstamos hipotecarios, por ejemplo. Esa evolución lo que provocó fue una toma de conciencia y ese principio de autorregulación logró una mutación, un cambio en lo que es el intervencionismo regulatorio de este derecho bancario, de esta intermediación financiera, que reitero, si funcionaría de manera correcta, este intervencionismo regulatorio no hubiese tenido ningún tipo de sentido. Lo que pasa que, como todo
lo que es demasiado liberal y aparece ese guante blanco que nos decía Adam Smith y nos venía a regular de alguna manera el mercado, bueno, se ha demostrado que es una gran falacia. Es una gran mentira, porque el guante blanco nadie lo vio, nunca. O sea, que todo se acomoda con una ley de defensa de la competencia que más o menos funciona y con la ley de oferta y la demanda, o sea, está empíricamente comprobado que no ha funcionado. De hecho, la ley de defensa del consumidor se dicta porque se derriba el mito de la ley de lealtad comercial y la ley de defensa de la competencia. O sea, dos leyes que en realidad lo que pretendían era regular un mercado de consumo y que los beneficios iban a estar indirectamente para el consumidor. La ley de defensa de la competencia iba a bajar los precios, la ley de lealtad comercial tenía que ver con la metrología, con la información, con la publicidad. Bueno, vimos que ninguna de las dos leyes logró materializar los beneficios que a priori se decían que iban a tener. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Fundamentalmente de dotar herramientas legales al sistema para proteger al consumidor particular, pero proyectado a un nivel comunitario. Que estemos todos adentro y no excluidos, afectando al sistema. La primera pregunta que se disparó fue si la ley 24240, es decir, si la ley de defensa del consumidor era aplicable a la actividad bancaria. Y ahí ustedes ven un brevísimo resumen de uno de los más grandes profesores de derecho bancario, pero que claro, era profesor de derecho bancario, que era Mario Bonfanti, ¿no? Entonces decía, la pregunta se decía era, bueno, ¿la ley de defensa del consumidor resulta aplicable a los bancos? Y fíjense lo que concluía, que la defensa del consumidor es una moda, esto lo dijo en el año 99, que la defensa del consumidor es una moda, que el cliente bancario, que el cliente del banco no es un consumidor, que el negocio bancario no está situado en el campo del consumismo. Esta es buenísima. Que los bancos se caracterizan por el elitismo de su clientela. Que la idea de una desigualdad del cliente respecto del banco desciende de una ideología antibanco de ribete socializante. En la parte suena hermoso. Que el legislador ha fabulado situaciones que están lejos de practicarse en nuestro medio. Respecto al artículo 42 de la Constitución Nacional, esto creo que lo define, termina preguntándose si debemos regodearnos en una garantía constitucional. Esto decía uno de los tipos que más supo de derecho bancario en la República Argentina, fundamentalmente año 99, y que claramente no quería que se aplique la ley de defensa del consumidor a los bancos. Con lo cual, la primer pelea, la primer lucha que se dio, era ver si existía o no existía en la vinculación cliente bancario-banco una relación de consumo que permita la aplicación de todo el ordenamiento especial. Fundamentalmente en esa época se hablaba de contrato de consumo, no de relación de consumo. Relación de consumo lo teníamos incorporado en el año 94 en la Constitución Nacional, pero la ley hablaba de contrato de consumo. Desde el punto de vista normativo, la relación de consumo se incorpora con la reforma del año 2008, realizada por la 26361. ¿Cuál fue la respuesta del sector consumerista? Dice, si es una moda, ¿no?, esto de aplicar la ley 24240 al derecho bancario o a la actividad bancaria, dice, si es una moda, ¿cómo explica? El discurso de John Fitzgerald Kennedy, 15 de marzo de 1962, cuando va al Parlamento americano a presentar la ley antimonopolio y dice la frase célebre de que los consumidores somos el grupo más numeroso en el mercado y los menos escuchados. Dice, directrices para la protección del consumidor del Consejo de Europa, año 73. Directrices para la protección del consumidor del año 75. Directrices para la protección del consumidor de Naciones Unidas. Leyes de protección del consumidor en Francia, Brasil, Portugal, Italia. Costa Rica, primer ley de defensa del consumidor en el ámbito latinoamericano en 1978. Reconocimiento de los derechos de los artículos 42 y 43. Fallos múltiples sobre la materia. Dice, incisos B, C, D y E. Recuerden, ¿no?, lo de la garantía... No, perdón, lo del que el legislador habría fabulado algunos descalabros en la relación, dice, demuestran una desconexión absoluta con la realidad. Es habitual calificar de ideológicas a las concepciones humanísticas y solidarias. Es la reacción contra el derecho del consumidor el que sí conlleva una precisa posición de tipo ideológica. Y a partir de ahí casi la totalidad de la doctrina empezó a asumir que la actividad bancaria resultaba alcanzada por el derecho del consumidor. Hay jurisprudencia, que ahí les dejo, este power se los voy a dejar, así que lo van a poder consultar, que empiezan a reconocer esta idea de contratos de consumo. Hay un primer fallo de la Cámara de Mar del Plata que por mi identidad, o sea, yo soy marplatense, siempre los destaco, que es el fallo Martinelli,
que fundamentalmente lo que se discutía eran las viejas revisiones de cuenta corriente, pero puntualmente era la cláusula de prórroga de la competencia. Pretendían que un cliente bancario situado en la ciudad de Mar del Plata litigue en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que dice la Cámara marplatense? Se encuentran comprendidas dentro de los supuestos previstos por el artículo 1 de la Ley 24240, es decir, Martinelli era considerado un consumidor final de un contrato a título oneroso, en este caso cuenta corriente. En cuanto a la calidad de usuario del actor, cabe señalar que las normas constitucionales del artículo 42 y artículo 38 no establecen requisitos o condiciones para ser considerado tal y ser merecedor de tutela en la relación al consumo, más allá de la función o trabajo que desempeñe el hoy actor. Fue un juez de Mar del Plata, Martinelli, por lo que no puede ser tendida como obstáculo para la aplicación de los principios contenidos en la ley en cuestión. Entonces, acá empezamos a ver que la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor resulta innegable a la actividad bancaria. El desafío que hoy se nos presenta es hasta dónde aplicamos, hasta qué instrumento financiero nos pretendemos o nos permitimos intervenir desde el derecho del consumidor. ¿Recuerdan lo que les decía de esta idea de la masificación del crédito, de cómo jugaba la publicidad? Acá acabo de ver que la teníamos. Tarjeta naranja, decirle amigos a nuestros clientes. Tener juegos para los clientes. Y ser financieramente incorrectos. Este es el eslogan más bizarro, permítanme la palabra, que se publicó en la televisión argentina cuando en realidad el mundo estaba discutiendo la crisis del 2008-2009, la crisis del sobreendeudamiento. Entonces, cuando alguien va a la justicia y le dice a un juez, planteo, no sé, inhabilidad de la excepción de inhabilidad de título, o te exijo que como precisamente la Ley de Defensa del Consumidor es una ley de orden público, me apliques el artículo 36, la Ley de Defensa del Consumidor de oficio, y te dicen, no, el proceso de ejecución tiene un campo de actuación limitada, únicamente las excepciones son de naturaleza formal, no se pueden dar excepciones de tipo causal. Claro, pero me estaba diciendo que eran financieramente incorrectos. ¿De qué me estás hablando? Si ya me hicieron firmar un pagaré abajo de un contrato de adhesión a cláusulas predispuestas, en donde yo no tenía la menor idea de que podía discutir, por ejemplo, si tenía préstamos abusivos, si teníamos intereses abusivos, si estaba correctamente integrado todo el capital que me prestaban, o tenía alguna suerte de anatocismo encubierto, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando estamos en presencia de un contrato de crédito de consumo, tenemos que irnos al artículo 36 de la Ley 24240, el cual sufrió una reforma que amplió la posibilidad de intervención con la Ley 26361 en el año 2008, y comienza por señalar que en toda operación financiera para consumo y de crédito de consumo tiene que haber una serie de requisitos que el proveedor de crédito no podrá dejar de colocar y de informar, y que en el caso de que no se coloquen o no se informen en el contrato, ese contrato va a ser nulo. Fíjense que el propio artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor establece que son operaciones financieras para consumo y las de créditos para el consumo. Y acá lo que pretende es englobar dos tipos de relaciones fácticas, que una es la que el propio proveedor financia sus productos, generalmente casas de electrodomésticos, ¿no?, que venden un televisor, que venden un sillón, que venden el producto que se les ocurra, y porque tiene una espalda financiera sustentable, le dice, bueno, te financio a una tasa X para que adquieras el producto que ya adquirís precisamente en mi local. Y la otra posibilidad, la de crédito para el consumo, que pretende abarcar, es precisamente esta operación activa que vincula a los bancos, a la banca en general y al consumidor final. ¿Qué es lo que nos dice la nueva Carta Orgánica en función de esto? Es decir, cuáles son, teníamos la Ley de Defensa del Consumidor, se aplica a la actividad bancaria, el artículo 36 regula las operaciones bancarias para consumo, pero ¿cuál es la novedad que tiene la Carta Orgánica del Banco Central y que en nuestra incumbencia profesional podemos llegar a explotar de algún modo?
que es que precisamente la Carta Orgánica del Banco Central modificó sus funciones y reconoció que debe intervenir o proveer a la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros. Antiguamente, cuando uno iba al artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco Central, lo que nos proponía era que el Banco Central tenía que velar por la estabilidad monetaria, la estabilidad de la moneda. Algo que Sturzenegger, desde el punto de vista teórico, esto hay que decirlo, es un tipo que es monetarista, que quiso hacer, le salió mal, claramente, ¿no? Nadie tiene duda, pero digo, quería volver al viejo objetivo que había propuesto el Banco Central, fundamentalmente cuando en 1935 lo fundó Presbich, en beneficio de la banca inglesa, y decía, bueno, acá lo que tenemos que lograr es una estabilidad monetaria. Fin. El nuevo ordenamiento dice que el banco tiene por finalidad promover en la medida de sus facultades, además de la estabilidad monetaria, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Entonces fíjese que el Banco Central en realidad vira de ese objetivo único que tenía antiguamente hacia un objetivo más amplio y para eso lo dota de funciones que tienen que ver con la protección de los usuarios de servicios financieros. ¿Por qué le digo esto? Porque fundamentalmente uno puede acceder o puede intentar acceder a la gerencia principal de protección de usuarios de servicios financieros, que está integrada por dos gerencias, una de análisis técnico legal y la otra de atención al usuario de servicios financieros, para generar algún tipo de expediente administrativo, preconstituir prueba. Si bien ahí el consumidor no va a encontrar una reparación de su reclamo, sí puede servirse de la prueba que produzca el Banco Central, fundamentalmente la Superintendencia de Entidades Financieras, que es el brazo ejecutor o de contralor y de sanción del Banco Central, pero que sí puede preconstituir prueba para eventualmente algún juicio posterior. ¿Qué otro dato tenemos para tratar de empezar a llegar a una conclusión ya que nos arrime a la problemática particular? Que, decíamos, el derecho del consumidor fue incorporado al Código Civil y Comercial de la Nación, pero tiene un dato particular, que es, se creó una nueva teoría del derecho del consumidor en términos contractuales, es decir, hoy tenemos 3 categorías contractuales: contratos paritarios, contratos de acción y contratos de consumo, pero el propio Código Civil y Comercial incorporó un contrato especial de consumo, que es el único que regula, que son los contratos bancarios de consumo. Con lo cual, fíjense, esa antigua discusión de si el derecho del consumidor se aplicaba o no se aplicaba a la actividad bancaria, hoy por hoy la cantidad de fuentes normativas que tenemos Ley de Defensa del Consumidor, Carta Orgánica del Banco Central, texto ordenado para la protección de usuarios de servicios financieros del Banco Central, el propio Código Civil y Comercial que prevé los contratos bancarios de consumo, resoluciones en sedes administrativas como puede ser la Secretaría de Comercio, fundamentalmente por intermedio de la hoy Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Entonces, fíjense el bagaje normativo por el cual podemos entrar para proteger a los consumidores en ese ámbito. Esto lo vamos a pasar porque ya lo vimos. ¿Qué es lo que nos propone el texto ordenado del Banco Central para empezar a ver algunos aspectos prácticos? Nos habla de la relación de consumo bancaria y financiera. ¿Cuáles van a ser las relaciones de consumo financiera desde el punto de vista bancario, desde el punto de vista del Banco Central? Personas físicas y jurídicas, es decir, define cuál es el concepto de usuario de servicio financiero. Y ahí no está remarcado, pero fíjense, dice, y quienes estén expuestos a una relación de consumo, destinatarios finales, servicios ofrecidos por los sujetos obligados. Es decir, que para ser un usuario de servicios financieros y para aplicar la normativa del Banco Central tenemos que ser una persona humana, una persona jurídica. El Banco Central copia el texto del artículo 1 y del 1092 del Código Civil y Comercial. Tiene que utilizar un producto bancario o financiero como destinatario final, pero la particularidad es que es el único instrumento normativo donde sigue estando el famoso bystander o sujeto expuesto a la relación de consumo. Antiguamente, con la reforma del año 2008, nosotros teníamos 3 especies de consumidores. El consumidor directo, quien era destinatario final y ya. El consumidor indirecto, parte de mi grupo familiar o social. Yo compraba un regalo, se lo regalaba a mi hermano y resulta que mi hermano era dañado por ese regalo o ese regalo tenía un defecto de fábrica. Bueno, mi hermano no había adquirido precisamente ese producto, rompía, quebrantaba el efecto relativo de los contratos, pero también iba a ser considerado un consumidor.
y también era considerado consumidor, que esto sí es una merma de tutela del Código Civil y Comercial de la Nación, quien de cualquier manera resulte afectado por una relación de consumo. Y acá estaba lo que la Corte definió en su momento en el fallo Mosca. El fallo Mosca es un fallo que se da en el ámbito de el estadio del Club Atlético Lanús. Un remisero llevaba a unos periodistas de TN a un encuentro futbolístico de Lanús contra Independiente, se produce una gresca interna, vuelan piedras, Mosca pierde un ojo. Mosca no había entrado al estadio, Mosca se encontraba en las inmediaciones del estadio, no era espectador, no tenía entradas, y lo que se discutía era si los organizadores del espectáculo deportivo debían responder o no. Y en el caso de que debieran responder, ¿bajo qué fundamento normativo? Ahí lo que dice la Corte es si el organizador de un espectáculo deportivo tiene que responder, en este caso responde AFA y el Club Atlético Lanús, pero también tiene que responder porque el concepto de consumidor no es un concepto económico, sino que es un concepto jurídico. Y esta persona se encontraba en las inmediaciones del estadio de Lanús y por las múltiples relaciones de consumo existentes entre los espectadores del espectáculo deportivo y los organizadores, y por la afectación del deber de seguridad que ese proveedor debía cumplir en función de sus consumidores, resultó afectado y resultó dañado. Con lo cual, terminan diciendo, este sujeto es un consumidor, se debe aplicar el sistema de responsabilidad previsto en la Ley de Defensa del Consumidor, independientemente del sistema de responsabilidad que en su momento preveía el Código Civil, punto, no civil y comercial, porque era el año 2007. El Código Civil, artículo 1113. Bueno, el único instrumento normativo en donde ese sujeto by estándar, permanece positivizado, es en el texto ordenado para protección de usuarios de servicios financieros. Y ustedes me dirán, ¿qué importa? ¿Cuál es la utilidad? Porque en definitiva es una categoría especial. Presunciones a favor de ese consumidor, aplicación del juicio más abreviado, es decir, una respuesta más inmediata, inversión de carga de la prueba, posibilidad de plantear cláusulas abusivas, posibilidad de plantear la imposición de daños punitivos. Fíjense cómo entrar en una categoría o estar afuera de la misma nos provoca un ámbito de tutela totalmente diferente. La pregunta es, ¿dónde vemos un sujeto bystander en una relación bancaria de consumo? Porque parecería ser que uno cuando va a contratar un crédito, lo va a contratar a título directo o como mucho en beneficio de alguien de mi grupo social o familiar, lo que se les ocurra, pero tiene que haber una vinculación medianamente cercana. Hay un profesor, también marplatense, Federico Álvarez Larrondo, que sostiene que el consumidor expuesto a una relación de consumo de tipo bancario financiera sería aquel que se instituyó como fiador. Él lo que dice es, puede o no que sea del grupo familiar, ahora hay una realidad. Quien toma un crédito de manera directa va a ser considerado consumidor y va a tener múltiples beneficios, derivados precisamente de la ley protectoria, de la ley tuitiva, la ley 24.240. El fiador, si no lo equiparamos en su calidad jurídica, no va a tener los mismos beneficios que si tiene quien realmente es el principal deudor / consumidor. ¿Qué otros datos tenemos para hablar de contratos bancarios de consumo? Les decía, dentro de la categoría de contratos bancarios, el Código Civil y Comercial regula dos categorías o dos subcategorías. Los contratos bancarios en general, que los denominas como regímenes de transparencia, y los contratos bancarios de consumo. Esto lo que nos obliga es a releer absolutamente todos los contratos especiales o nominados, como puede ser contrato de depósito de ahorro, contrato de cuenta corriente, contrato de factoraje. Los contratos bancarios que se les ocurran, primero tenemos que determinar si es un contrato bancario con un consumidor en el caso o sin un consumidor en el caso. Porque eso nos va a llevar a interpretar el contrato de una manera diferente. El artículo 1378 empieza por definir cuál es el ámbito de aplicación de ese capítulo, fundamentalmente en materia de contratos bancarios. Dice que ese capítulo se va a aplicar a los contratos celebrados con las entidades comprendidas en las normativas sobre entidades financieras. Artículos 1 y 2 definen la ley de entidades financieras
¿Quiénes van a ser los sujetos alcanzados? Ahí vamos a ver bancos, cajas de créditos, compañías financieras, banco mayorista, banco minorista, en definitiva, todos los sujetos que ahí identifica. Y con las personas y entidades públicas y privadas no comprendidas expresamente en la legislación cuando el Banco Central de la República Argentina disponga que dicha normativa le es aplicable. Es decir, uno no va a tener duda que cuando estemos en presencia de un contrato bancario vamos a tener a una persona humana o una persona jurídica vinculada con un banco, para hacerla fácil, del cual todos nosotros conocemos. Banco Santander, el banco, el que se les ocurra, banco francés, cualquiera. Ahora, la puerta que abre el artículo 1378 es que podemos llegar a tener un contrato bancario sin que la contraparte sea precisamente un banco. Y el Banco Central de la República Argentina tiene un texto ordenado de proveedores no financieros de crédito, donde reconocen precisamente que son proveedores que otorgan créditos y que no cumplen con las previsiones de la Ley de Entidades Financieras. Les voy a dar dos ejemplos puntuales con nombre y apellido: Garbarino y Frávega. Garbarino y Frávega cumplen un rol fundamental en materia de crédito al consumo y se apalancan de dos maneras: o por fondos propios o por la licitación en el mercado de una tasa de interés que es tremendamente más baja a la que tenemos que pagar absolutamente cualquiera de nosotros. Con lo cual tiene una intermediación o una afectación en esa intermediación bancaria que los bancos realizan. Porque no le están prestando un préstamo personal a Gonzalo Rodríguez, sino que están prestando un préstamo tremendamente corporativo a un jugador del mercado que lo que hace es destinar créditos al consumo. La pregunta es, ¿el Banco Central puede alcanzar estos sujetos o no? Una visión clásica del Banco Central te dice no, de ninguna manera. No están dentro de la ley de entidades financieras, no tienen ningún tipo de aspecto financiero con relación a la tarjeta de crédito, no puede afectarla. Bueno, la nueva Carta Orgánica sí les permite al Banco Central regularlos, y de hecho lo hizo, dictó este texto ordenado, con lo cual existe una primera aproximación que podemos decir, que es que estos proveedores no financieros de crédito, es decir, estos no bancos, de todas maneras pueden llegar a quedar alcanzados por los conceptos o las previsiones que tienen los contratos bancarios, fundamentalmente los contratos bancarios de consumo, que son muy valiosas en materia de información, por ejemplo, en materia de intereses, en materia de publicidad, en materia de deber de seguridad, en materia de discusión de cláusulas abusivas. Es decir que estamos en presencia de un contrato bancario de consumo o un contrato de consumo en general no es lo mismo. El contrato bancario de consumo es un contrato de consumo agravado, con un deber de información mucho más intensificado, con prácticas abusivas mucho más intensificadas, con cláusulas abusivas más intensificadas. Es decir, ¿por qué? Porque precisamente lo que genera la actividad bancaria es un campo tremendamente fértil para la materialización de ciertos abusos en perjuicio del consumidor. ¿Por qué? Porque fundamentalmente tiene un elevado contenido técnico que nos aleja a nosotros como consumidores de cualquier previsión contractual y legal al respecto. El artículo 1384, que ya comienza a hablar de lo que son contratos bancarios de consumo en particular, nos habla de que las disposiciones relativas a los contratos de consumo son aplicables a los contratos bancarios. Así que para hablar de un contrato bancario de consumo tenemos que irnos a los artículos 1092 y 1093, vinculación existente entre un banco o un proveedor, mejor dicho, y un consumidor. Se aplica el indubio pro consumidor del artículo 1384 y 1385, se aplica el principio de consumo sustentable, también en los mismos artículos, es decir, todas pautas interpretativas que derivan del principio protectorio y que pretenden fortalecer las decisiones de consumo, pretenden fortalecer a ese sujeto, a ese débil sujeto contractual que es el consumidor bancario. Fíjense que ya tenemos jurisprudencia profusa en esta materia donde aplican esta idea de los contratos bancarios de consumo. Acá les puse solo como ejemplo este caso de HSBC, que no se los puse por el banco ni por nada en particular, sino por el tipo de acción que se plantea, que es un secuestro prendario, que incluso hay muchos procesalistas que le niegan esta nominación de acción. En realidad dicen que el secuestro prendario es una suerte de habilitación de instancia y nada más, porque lo que hace el banco es asistir
a sede judicial, pedir que se libre un mandamiento de secuestro, secuestro el auto y listo. Es decir, no hay un contradictorio. No soy de los que piensa eso, indudablemente. Creo que en el año 2018 y de hace bastante tiempo, este tipo de acciones sin intervención de la contraparte, cuando tenemos el derecho de defensa entendido como hoy lo tenemos, cuando tenemos un derecho del consumidor no solo constitucionalizado, sino también convencionalizado, me parece difícil sostener, ¿no?, que en un secuestro prendario el consumidor no pueda llegar a tener ningún tipo de intervención. Hay un programa de Discovery Channel muy representativo de esta situación, que es igual a los secuestros prendarios. Uno cuando lo ve dice, bueno, esto es una locura, que es un gordo gigante con un pelado gigante y con una mujer que es gigante y además es mala, o sea que se lo come crudo los otros dos, que van a la puerta de la casa de alguien que retiró un automotor prendado y le dicen, dame el auto que me lo llevo. Sin intervención judicial, sin nada. Bueno, es exactamente lo mismo que está pasando acá. De hecho, en los tribunales de Capital Federal, los tribunales nacionales en lo comercial, esto se está empezando a discutir, ahora vamos a ver algunos fallos, pero que, por ejemplo, vienen de la provincia de Jujuy a requerir el mandamiento de secuestro en los juzgados comerciales de la Capital Federal para volver a ir a Jujuy y secuestrar el bien sin ningún tipo de intervención del consumidor jujeño. Claro, ¿qué consumidor jujeño va a venir a discutir una acción de secuestro prendario a Lavalle o a Libertad 1211, ¿no? Pero fíjense que dice, lo que dice este fallo: si la acción la inicia una entidad financiera contra una persona física y que el contrato prendario que sostiene documentalmente la petición exhibe que el vehículo ha sido afectado para uso particular y o privado, por lo que ineludiblemente a criterio de esta sala la actividad financiera queda comprendida en el ámbito de la relación de consumo definida en el artículo 3 de la ley 24.240. Es decir, es una estructura procesal donde no podemos discutir cómo se vincularon las partes, donde únicamente se puede llegar a librar un mandamiento de secuestro, pero ya la jurisprudencia ha empezado a reconocer que lo que existe es una relación de consumo, fundamentalmente materializado por el artículo 1384 del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de contratos bancarios de consumo. Seguimos, voy a avanzar porque si no, no vamos a llegar. ¿Qué es lo que se regula en materia, y esto es lo que les decía que resulta importante para la actividad práctica, en materia de contratos bancarios de consumo? Primero, nos habla de cómo se tiene que clasificar la cartera. Esto es algo que los bancos venían realizando hace un montón de tiempo, ¿no? Clasificamos la cartera en cartera consumo o cartera comercial. Y eso generaba productos financieros totalmente disímiles, con tasas de intereses totalmente disímiles. Ahora el Código Civil y Comercial lo que dice, bueno, vos me tenés que clasificar los contratos en si pertenecen a cartera comercial o hacia cartera de consumo, pero fíjense la particularidad es que el propio código aclara que en realidad esa clasificación no obedece a criterios jurídicos y que en caso de colisión entre el criterio jurídico, es decir, entre lo que es entendido un contrato de consumo y un producto bancario de consumo, debe primar la idea de contrato de consumo. Puede darse algunos casos en donde la persona jurídica sea consumidora. De hecho, artículo 1 de la ley 24.240, artículo 1093 del Código Civil y Comercial y el propio texto ordenado de protección de usuarios de servicios financieros reconoce que la persona jurídica puede llegar a ser un consumidor en la relación de consumo. Ahora, por defecto, toda clasificación que hace un banco y que hay una persona jurídica en el caso concreto, la asigna a la cartera comercial. Ahora, entre la colisión, entre esa asignación bancaria y la asignación jurídica, debe primar, como le dice el código, el concepto jurídico. Fíjense que en materia de contratos bancarios en general nos dice que tienen que exhibir la tasa de interés, los gastos, las comisiones, las condiciones económicas, pero en materia de contratos bancarios de consumo le agrega una situación o un dato particular que es el ejemplo representativo. Es decir, todo producto financiero destinado a consumidores no solo tiene que ser publicitado cumpliendo con el deber de información de los ejercicios anteriores, sino que también se le tiene que representar el producto que eventualmente pueda llegar a adquirir el consumidor, determinando montos mínimos y máximos, tasa de interés y tipo, tarifa de gastos, el costo financiero total, que es lo más importante, los servicios accesorios y la
duración. Esto fue de alguna manera también incorporado a las normas de protección de usuarios de servicios financieros y estableció unas pautas para lo que son las publicidades en Internet. Dice, estas publicaciones obligan a estos sujetos obligados durante todo el tiempo que se encuentre disponible en su sitio de Internet institucional y hasta tanto sean reemplazadas. Y agrega un dato particular, que esto es un dato que es importante para tener en el momento del ejercicio profesional: aquellos conceptos que no se encuentren publicados en el sitio de Internet de estos sujetos obligados no podrán ser cobrados a los referidos usuarios de servicios financieros. Fíjense que se le da incluso más valor a la publicación que los bancos tienen en su sitio web que a lo que establece el contrato que vincula a las partes. Es decir, puede ser que el contrato que vincula a las partes fije una comisión que no ha sido informada en Internet y esa comisión no podría ser percibida por parte de la entidad bancaria. Y esto se da. Esto se da muchísimo. En los casos prácticos se da muchísimo. Nosotros cuando trabajamos en el Banco Central, esta deficiencia la veíamos. La remarco por lo general porque es una manera muy fácil de entrarle a los bancos, pero también es muy desconocida, porque las normas del Banco Central difícilmente se divulgan. ¿Cuáles son los derechos básicos que reconoce las disposiciones de la protección de usuarios de servicios financieros? Los mismos que establece el artículo 42 de la Constitución Nacional: la protección de la seguridad de intereses económicos, la información adecuada y veraz, la libertad de elección, las condiciones de trato equitativo y digno. Con lo cual hay una intensificación del artículo 42 de la Constitución Nacional en el ordenamiento financiero o el ordenamiento bancario. El 1387 trae un dato muy interesante del Código Civil y Comercial que también nos permite tener una llave de entrada para la protección de las operaciones de crédito, que es esta idea de información suficiente. Habla de que el banco debe proveer la información suficiente para que el cliente pueda conformar las distintas ofertas de crédito existentes en el sistema, publicadas por el BCRA, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es de qué hablamos cuando hablamos de información suficiente. Nosotros sabemos que el derecho del consumidor se edifica prácticamente en función de un pilar esencial que es el deber de información, que lo que busca es concientizar al consumidor para adquirir o realizar un acto de consumo. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de información suficiente? Y esto cuando nos vamos al derecho comparado, fundamentalmente España y Francia, cuando hablamos de información suficiente hablamos de lo que se llama una obligación de consejo, que es no solo el otorgamiento de una información objetiva sobre los aspectos esenciales del producto financiero por el cual se comercializa, sino que también viene recargado con un deber de asesoramiento y un deber de advertencia. Eso es la obligación de consejo. Es decir, el banco debería, en función de la capacidad de repago que tiene el cliente, aconsejar y advertir sobre cuáles son las líneas de créditos más beneficiosas para su realidad económica. Esto que parece ser algo tremendamente extraño, no solo lo tienen los ordenamientos del derecho comparado, sino que también lo tiene un texto ordenado que lo que regula es la central de deudores. Ven ustedes que Verá, Fidelito, todas esas centrales se nutren financieramente de la central de deudores del Banco Central. Bueno, el artículo 7.1 de esa comunicación, de ese texto ordenado, establece que los bancos deben analizar la capacidad real de repago, no solo al comienzo del crédito, sino también que lo deben hacer periódicamente en función de la temporaneidad por la cual el consumidor va a repagar esa deuda. Es decir, tiene que evaluar cuál es la solvencia, cuál es su capacidad de endeudamiento y en función de eso proteger en definitiva al público inversor, con lo cual no solo tiene que dedicarse a otorgar créditos, sino que también tiene que dedicarse a asesorar cuál es la mejor opción para ese consumidor que pretende acceder a un crédito para no afectar en definitiva al público inversor. Pero esto es algo que hoy está positivizado en el Código Civil y Comercial. Ustedes me dirán, todavía la Oficina de Defensa del Consumidor, como hablábamos con Sandra, si no tenemos la factura no nos agarran los reclamos. Sí, es real. Ahora, tenemos que motorizar estas cuestiones. Esta obligación que antiguamente era el simple deber de información objetivo
que tenía todo proveedor, hoy vemos que en materia de contrato bancario nos agrega una palabrita que es suficiente y que en definitiva lo que provoca, en función de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, es una inversión de la carga de la prueba. Quien tendrá que acreditar que brindó información suficiente es el banco, y guarda que nos agarre algún juez inspirado o que le gusten estos temas de derecho del consumidor, porque ante el incumplimiento de ese deber lo que aplica es el artículo 40, es decir, responsabilidad objetiva. Con lo cual acá la culpa al dono nos molesta. Hubo un sobreendeudamiento, hubo una afectación del patrimonio de ese consumidor de crédito sin que exista información suficiente. Guarda que en algunas ocasiones el banco puede llegar a ser responsable. En algunas ocasiones. Por eso lo aclaré, digo, esto es evangelizar de alguna manera. Estamos. Esto es evangelizar. Es que sí es un sacerdocio. Pero si lo ejercemos, lo vamos a lograr. Exactamente. Si lo invocamos y lo conocemos, lo vamos a lograr. Si no, los bancos nos van a seguir endeudando. Por ejemplo, acá empiezo, ¿no?, con algunos datos jurisprudenciales que a usted por ahí les va a interesar más. Que es la afectación de los consumidores utilizando, o el abuso de los consumidores utilizando instrumentos ejecutivos que, reitero, parecían indiscutibles. Certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria. Yo trabajé 10 años en la justicia marplatense, en un juzgado civil y comercial, y lo más fácil era despachar un proceso ejecutivo. Nos llegaba el pagaré, nos llegaba el saldo deudor de la cuenta corriente bancaria, bueno, tienen la firma de los dos funcionarios, listo, libre ese mandamiento de pago y embargo, con citación a remate, etcétera, etcétera, etcétera. Es un título autocreado que lo hacen 2 empleados de la sucursal, con 2 firmas certificadas, ¿no? Y que arroja un saldo deudor sin dar demasiados datos de cómo se llega a ese saldo deudor. Y por la utilización precisamente de estos certificados de saldo deudor de cuenta corriente bancaria, se ha llegado a determinar y aplicar la Ley de Defensa del Consumidor por constituir precisamente una práctica abusiva que lo que generaba era una modificación de la tasa de interés regulada que existe en materia de tarjeta de crédito. Me explico. Los más grandes me van a entender. Año 1995 se dicta la ley 25065, regulación de la ley de tarjeta de crédito, artículos 39, 40, 41, 42, preparación de vía. ¿Por qué? Porque estaban lo que se llaman las cuentas corrientes no operativas. Uno tenía una tarjeta de crédito, no tenía pactada la vía ejecutiva, no pagaba la tarjeta de crédito. ¿Qué me hacía el banco? Me abría una cuenta corriente, me metía dentro de cuenta corriente el saldo deudor de tarjeta de crédito, me ejecutaba por vía del certificado de saldo deudor, yo no podía poner ningún tipo de excepción, listo. ¿Qué fue lo que terminó diciendo la jurisprudencia primero y la legislación después? No, vos no podés abrir una cuenta corriente al solo efecto de debitar una deuda por tarjeta de crédito y de esta manera afectar el derecho de defensa en juicio que tiene el tarjetaviente o el titular de la tarjeta de crédito. ¿Qué pasó? Los bancos generaron, porque los bancos son los seres más creativos del planeta, generaron un refit, ¿no?, una reversión de toda esta cuestión, y dijeron, bueno, entonces vamos a abrir una cuenta única, ¿no?, donde por un lado tengo la caja de ahorro que nutre a la cuenta corriente, no sabemos por qué, pero se pasa automáticamente. A partir de ahí generamos débitos y generamos también el débito de la tarjeta de crédito. Ahora, la ley de tarjeta de crédito es el único instrumento jurídico que regula, es decir, que topea, que establece un tope a la tasa de interés. Artículo 16 al 21 vemos regulado intereses compensatorios, intereses punitorios, 25% más del promedio del sistema o 25% más de mi propia tasa de interés de préstamos personales, 50% en caso de intereses punitorios. Lo cual significa que las tarjetas de crédito, por más deuda que yo tenga, no pueden exceder ese límite. ¿Y por qué no lo pueden exceder? Porque es una ley de orden público, además. Con lo cual es materia indisponible para las partes. ¿Qué es lo que hacían los bancos? Bueno, canalicemos, total, no es el único movimiento el que tiene esa cuenta corriente, la deuda por tarjeta de crédito, porque en realidad vemos que la fuente de esa cuenta corriente es la cuenta sueldo. Entonces canalizamos ahí el débito de la ley de tarjeta de crédito, generamos eventualmente un saldo deudor y le aplico una tasa de interés correspondiente a la cuenta corriente y no a la ley de tarjeta de crédito. Es decir, puedo llegar a tener una tasa de interés en materia de deuda por tarjeta de crédito del 50% cuando me pongo a girar en descubierto porque no llegué a cubrir el saldo y hoy,
hay tasas de interés que alcanzan el 180-185%. Entonces digo, más allá de la justicia económica podemos llegar a discutirlo, tenemos una ley de orden público que no puede ser vulnerada y lo que provocaba en definitiva era un fraude a la ley. Es decir, por la apariencia de estar cumpliendo legalmente con la emisión de un certificado de saldo de deudor de cuenta corriente, porque tenía apariencia de legal, era un proceso ejecutivo que era totalmente ejecutable, lo que hacían era sortear la tasa de interés de la deuda por tarjeta de crédito, artículo reitero, del 16 al 21 de la ley 25.065. Entonces, ¿qué es lo que dice la Cámara Nacional de Comercio, Sala C, una sala muy proactiva en materia de la Sala C y la Sala F en el ámbito de la Justicia Nacional y Comercial? Son salas, la verdad, que muy proactivas con relación al derecho del consumidor. Sí. Pero lo que nos dice es, en Banco Santander Río con Guzmán, dice, si bien no soslaya el tribunal lo dispuesto por el artículo 544, inciso 4, inhabilidad, del Código Procesal, que obsta a debatir aspectos vinculados con la causa de la habilitación que se ejecuta, recuerden ustedes, inhabilidad de título, la vieja formación de que eran únicamente aspectos formales, eso, la falsedad material, etcétera. Sin embargo, toda norma en su caso, la recién mencionada, que impide el ejercicio de los derechos que el consumidor reconoce en la Ley 24.240, debe entenderse modificada por esta. Es decir, acá lo que está diciendo es la Ley 24.240, ley de rango constitucional y de orden público, modifica el ordenamiento procesal y el limitado ámbito cognoscitivo de las excepciones que prevé el artículo 544. Aun cuando el título que se examinara de acuerdo a las previsiones del artículo 1406, contrato de cuenta corriente, certificado de saldo de deudor, a la misma conclusión se arribaría a tener lo dispuesto por el artículo 1094 de este cuerpo normativo, en el sentido que en la interpretación de este código de leyes especiales prevalece la más favorable al consumidor. El certificado de saldo de deudor resulta inhábil cuando mediante él se persigue el cobro de deudas que tienen origen en el sistema de tarjeta de crédito, objetivo que debería haber sido canalizado por las vías previstas en la Ley 25.065. Con relación a la cuenta corriente y al sistema de tarjeta de créditos, las obligaciones asumidas y propias de cada relación jurídica no pueden extenderse sin más a la otra relación jurídica entre las partes, pues los efectos de ambos contratos deben entenderse dentro de los límites de cada uno de ellos por cuanto obedecen a diferentes regímenes jurídicos. En definitiva, lo que tienen es esta discusión que originariamente les decía de la Ley de Defensa del Consumidor o todas las normas que integran el derecho del consumidor a instituciones jurídicas que parecerían en principio intocables. Y acá ven un caso práctico donde esta evangelización que mencionamos echó raíces y la Cámara Nacional de Comercio tiene previsto que la inhabilidad de título es algo mucho más que este aspecto formal y que la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor se impone a las normas relativas a contratos de cuenta corriente bancaria de consumo. Y de hecho, perdona que te interrumpa, en Sí. la práctica lo que se observa actualmente es cuando ejecutan un pagaré y la persona que está ejecutando el pagaré es una empresa, una entidad financiera, ya por el solo hecho de que es una entidad financiera, algunos juzgados mandan a integrar. Exacto. Hay algunos que lo integran y otros que decretan la unidad. Lo tengo, ahora en un rato Eso se está viendo bastante. eso se está viendo muchísimo. Otro tema de actualidad son esto que hablamos de los secuestros prendarios y si se aplica o no se aplica la ley 24.240 a esta habilitación de instancia o acción para otros. El primer dato distintivo que surgió fue el tema de la incompetencia, como también surgió en materia de pagarés. O sea, la primera discusión que se generó es si la ley de defensa del consumidor podía aplicarse en materia de competencia a los juicios ejecutivos derivados de pagaré o a las acciones de secuestro prendarios derivado del artículo 39 del decreto de ley de prenda con registro. ¿Por qué? Porque el artículo 36, entre sus previsiones, más allá de ser un artículo que prevé un deber de información agravado, establece una regla de competencia que es que precisamente todas las causas ventiladas en materia de operaciones de crédito al consumo en contra del consumidor deben hacerse ante los jueces del domicilio real del consumidor. Con lo cual, si yo firmo un pagaré en Jujuy y me lo viene a ejecutar a Capital Federal, por la aplicación del artículo 36 de la ley 24.240, deberían remitirlo nuevamente a Jujuy porque ese es el juez natural y competente que debe intervenir. Entonces, la primera discusión que se generó en la materia sobre secuestro prendario fue precisamente esta, si esta competencia de consumo podía aplicarse a las acciones de secuestro prendario. El análisis partió de esta tríada contractual que trajo el nuevo Código Civil y Comercial y que el contrato de consumo y el contrato de consumo bancario nos coloca en una situación
digamos, bajo un prisma totalmente diferente a lo que es un contrato de tipo paritario o un contrato de adhesión a cláusulas predispuestas. Contrato de tipo paritario, por ejemplo, no prevé el indubio pro consumidor, circunstancia que el 1094 del Código Civil y Comercial sí lo trae. Después se comenzó también como uno de los fundamentos para determinar la aplicación es si existe una conexidad contractual o una situación jurídica abusiva que coloque al proveedor bancario en un estado mucho más favorable. ¿Y qué herramientas tenía el derecho del consumidor para contrarrestar esa situación? Una conexidad contractual indudablemente existe, es decir, tenemos más de un contrato tendientes a materializar una unidad económica común para el consumidor. Un financiamiento por un lado y un contrato de compraventa por el otro. Pero también tenemos una situación jurídica abusiva, porque tenemos actos jurídicos que no constituyen un contrato, es decir, no existiría una conexidad contractual, pero sí coloca al proveedor de crédito en una situación más ventajosa, que es, por ejemplo, la constitución del derecho real de prenda. Es decir, la constitución del derecho real de prenda no tiene nada que ver con un contrato prendario, es un acto jurídico, no es un contrato, técnicamente. Ahora, ¿puede llevarnos a una situación abusiva? Indudablemente puede llevarnos a una situación abusiva porque se amplían las garantías que tiene el proveedor de crédito y se amplían las garantías funcionales de esa operatoria. Por ejemplo, la posibilidad de generar un secuestro inaudita aparte. Eso me lo da la posibilidad de la constitución de un derecho real como es el derecho real de prenda. ¿Se veía afectado el derecho de defensa de los consumidores? Indudablemente, si no hay intervención, no hay una mínima audiencia, circunstancia que la Sala C hoy reconoce, si no hay una mínima audiencia del consumidor como para que por lo menos diga, esperen señores, no me secuestren porque en realidad pagué. O no pago porque en realidad me capitalizaron intereses en una tasa que no tiene absolutamente nada que ver. O no pago porque, como hay un contrato conexo, compré un auto 0 kilómetro con defecto de fábrica y yo no voy a pagar algo que se encuentra de manera defectuosa y que el fabricante, que además me recomendó tu financiación, no me reparó. Cláusula abusiva. Es decir, la constitución de prenda podía llegar a considerarse una cláusula abusiva. Hay quienes consideran que sí, para mí no, porque es una cláusula de tipo normativa. Es decir, acá tenemos un artículo, que es el artículo 39, que le prevé la posibilidad al proveedor de constituir una prenda y realizar un secuestro prendario. Para mí, en realidad, lo que se provoca es un desplazamiento por colisión con los derechos de defensa, con los derechos derivados del artículo 36 en operaciones de crédito al consumo, de la Ley de Defensa del Consumidor, o lisa y llanamente una afectación al derecho de defensa, artículo 18, fundamentalmente al debido proceso, artículo 18 de la Constitución Nacional, y la inconstitucionalidad de esa norma. Pese a que el fuero comercial viene reiterando desde antaño en que el artículo 31 es una norma de origen constitucional. Esto ya, la realidad es que ya ha sido planteado. A mí me cuesta ver la constitucionalidad de esta norma, cuando en realidad lo que tenemos, año 2018, es una afectación derecha del derecho de defensa en juicio. Incluso que excede el ámbito de consumo. Una pyme que adquiere 2 camionetas utilitarias para transportar mercadería. Digamos, con el argumento del giro comercial, ¿podemos afectar el derecho de defensa en juicio o no? Porque esto es un extremo ya. O sea, la nula intervención, inaudita parte del sujeto deudor de la relación parecería ser que provoca ahí algún tipo de afectación al artículo 18. Secuestro el auto, lo remato de manera privada, presento una liquidación autocreada y después vamos a discutir un juicio ordinario posterior que todos sabemos que no existen. Otra ficción, otra premisa falaz por parte del derecho. Ahí yo traje algunos datos estadísticos. ¿Qué es lo que pasó cuando en la capital federal se empezaron a dictar estos fallos en materia de secuestro prendario? Sobre el total que sorteaban, la mitad de los bancos dejaron de iniciarlos en capital federal. Y el resto, fíjense que únicamente el 13% se trataba de consumidores que se domiciliaban en el ámbito de la cava. El resto venía todos de afuera, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero. Eran todos consumidores que no tenían absolutamente nada que ver con el domicilio real dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Otro fallo interesante en esta materia, HSBC con Gutiérrez Mónica de la Corte Suprema de Justicia, el día de la independencia del año pasado, independencia de Estados Unidos, 4 de julio del 2017. La madre patria, exactamente. ¿Cómo era el proceso? El proceso había iniciado en la ciudad de La Plata, el consumidor tenía domicilio real en la provincia de Mendoza. La Plata remite el expediente a la justicia civil de la ciudad de Buenos Aires porque había una prórroga de competencia. El fuero civil se lo manda al fuero comercial, el fuero comercial dice, no, mira, vos acá tendrías que haber archivado la causa porque eventualmente no tenemos absolutamente nada que ver en cuanto a la distribución, en este caso territorial, federal, provincial, justicia ordinaria, artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, con lo cual tendría que haber archivado la causa y eventualmente el HSBC tendría que haber iniciado una causa nueva en el ámbito de la cava. Se genera una contienda negativa de competencia, un conflicto negativo de competencia, la cuestión que resuelve la Corte Suprema de Justicia de la Nación y termina aplicando, bajo estos argumentos, artículo 36 de la Ley 24240, norma de rango superior de orden público, establece una regla de competencia, es una operación financiera de consumo y la propia Corte dice, el Código Civil y Comercial incorporó los contratos bancarios de consumo que nos colocan en una situación particular al momento del análisis. Hay una relación de consumo, el domicilio real está en la ciudad de Mendoza, no está ni en La Plata ni en el ámbito de la cava, con lo cual, por aplicación del artículo 36, tiene que irse a litigar a esa ciudad, a esa provincia. ¿Cómo? Y la prórroga de competencia, claro, exacto, terminan diciendo que es nula, que no puede estar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después hay que ver qué resuelve la Corte. Nosotros desde la Fiscalía General tenemos muchísimos recursos extraordinarios metidos con relación al fondo de la cuestión, es decir, que finalmente resuelvan no la competencia, sino si el secuestro prendario resulta aplicable o no a una relación de consumo. Reitero, tenemos muchos recursos extraordinarios, hasta el momento ninguno resuelto. Así que el día que resuelvan uno favorablemente, prometo venir al Colegio de Abogados de La Matanza y brindar juntos una jurisprudencia detallada. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Para terminar, porque ya estamos sobre la hora en tiempo de descuento, les quería comentar algunas cuestiones que se identifican con esto que comentaba Sandra sobre el pagaré de consumo o la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor a los títulos de crédito. Así como decíamos que el certificado de saldo de deudor de cuenta corriente parecía ser un instrumento indiscutible, el pagaré indudablemente también parecía ser un instrumento indiscutible donde no se podía aplicar nada más allá que las normas específicas del proceso ejecutivo y las normas específicas del decreto ley de letra de cambio y pagaré. Es el número 5965, que todos hemos estudiado, la letra de cambio, pese a que no se usa, pero que nos sirve y nos sigue dando las previsiones para hablar sobre todo de abstracción cambiaria, de esa disociación entre la causa fuente de la obligación y la causa cambiaria para que sea ejecutada. Hay un primer fallo de la Corte Provincial, de la SCBA, que es Cuevas con Salcedo, un fallo que se da también por un conflicto negativo de competencia entre Juzgado de La Plata y Juzgado de San Martín. Fíjense que la particularidad es que son dos personas físicas, o sea, con lo cual nos llevaría cierta dificultad a determinar si estamos en presencia de un proveedor bancario o no, o un proveedor financiero. Una persona física, puede ser que yo le preste plata a un amigo, firmamos un pagaré, no es técnicamente una relación de consumo, pero hay un dato más que surgía del instrumento, y esto es lo que de hecho resalta Petilliani cuando habla de que se puede llegar a presumir de que en el caso, en la subyacencia del caso, existe una relación de consumo si existen elementos serios y justificados que así permitan concluirlo. En realidad, este pagaré había sido librado a una agencia de turismo que financiaba viajes de turismo. Y da la casualidad que esta empresa de turismo siempre endosaba los pagarés a nombre de Eduardo Cuevas. Y Eduardo Cuevas era un empleado o un funcionario de la persona jurídica, léase, agencia de viajes turísticos. Con lo cual, había un montón de procesos iniciados por Cuevas, pero resulta que cuando alguien veía la cadena ininterrumpida de endosos,
En realidad era su empleador o su propia persona jurídica la que le endosaba los pagaré, intentando evitar esta idea de la relación de consumo. O sea, lo que pretendían era desvirtuar precisamente esa relación de consumo. Hitters empieza con un párrafo brillante y se debe emplear un criterio hermenéutico que permita arribar a la solución que proteja del modo más eficientemente posible a los grupos tradicionalmente postergados y particularmente vulnerables, conforme establece el artículo 42 de la Constitución Nacional. Es decir, Hitler lo que hace es reconozco que el proceso ejecutivo tiene un ámbito de conocimiento tremendamente acotado y que en los títulos de crédito la abstracción cambiaria no me permite la indagación causal. Bueno, hay una realidad que tiene que ser desvirtuada, o que tiene que ser regulada, o que tiene que ser reconocida. Hay grupos que son postergados y que no merecen o no encuentran ningún reconocimiento normativo porque nos seguimos apoyando en las mismas instituciones jurídicas desde hace 100 años atrás. De hecho, cuando uno se va a analizar cómo nace el pagaré, o la letra de cambio, o los títulos de crédito, nacen en Italia con la famosa Lex Mercatoria por dos cuestiones muy puntuales, que eran la inseguridad del tráfico. La inseguridad del tráfico no es que de esta cuadra no teníamos que ir a la otra, teníamos que irnos del mercado de Roma al mercado de Venecia, o al mercado de la ciudad italiana que se les ocurra, lo cual sufrían robos, sufrían lo que se les ocurra, y además porque existía un gran volumen metálico en las operaciones. Es decir, transportar físicamente todo ese dinero era realmente muy dificultoso. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los comerciantes italianos, que fueron los más inteligentes históricamente? Dijeron, bueno, vamos a incorporar a este papel el derecho literal autónomo para ser girado en la próxima plaza, y en esa plaza me cobro el derecho que surge, el derecho numérico que surge en este título. Con lo cual, fíjense ustedes que en realidad el título de crédito nace precisamente para el tráfico mercantil, para la aceleración del tráfico mercantil, pero es un título que nace entre comerciantes y para comerciantes, dada una problemática particular. Acá lo que hace Hitler es reconocer que el título de crédito desvirtúa su finalidad. Y hoy por hoy, en vez de ser aplicado al tráfico mercantil, en realidad para lo cual se lo utiliza es para afectar el derecho de defensa del consumidor. Es decir, para generar una garantía de cobro mucho más rápida y con menores defensas. Porque les propongo el desafío absolutamente a todos ustedes, que vayamos al primer juzgado civil y comercial que se les ocurra, pidamos el cajón del banco que se les ocurra, porque los bancos tienen cajones o cajas, y fíjense cuántos endosos tienen los pagarés que se pretenden ejecutar. Les puedo asegurar que no tienen ninguno. Entonces, si no tienen un tráfico mercantil, que es la función por la cual se creó el pagaré. Es decir, ¿para qué necesitamos un pagaré? Para que se provoque el tráfico, para que ese pagaré circule. Ah, pero resulta que no circula. Entonces, ¿para qué quieres un pagaré que no circula? Y bueno, para posicionarte de una manera mucho más ventajosa en el repago de ese crédito al consumo. Ahí se analizaba lo que era la competencia. Fíjense que habla de, bueno, Hitler este criterio hermenéutico, cita a Zaffaroni diciendo que la ley de defensa del consumidor es un purificador legal que vino a nuestro ordenamiento. Esto era algo que decían muchos doctrinarios, que en realidad la ley de defensa del consumidor lo que provocó fue una modificación de todo el ordenamiento de derecho privado, fundamentalmente Código Civil y Código Comercial, por vía indirecta. Habla de elementos serios y justificados que permitan presumir la relación de consumo subyacente y por ende aplicar, pese a la abstracción cambiaria, la regla de competencia contenida en el artículo 36 de la ley 24240. Y Petillani va más allá, dice, señores, acá el juez tiene el deber de analizar el título porque es una ley de orden público y tiene que aplicarla de oficio. Y además, en este caso Cuevas o los proveedores de crédito lo que provocan es un fraude a la ley. Porque legalmente, lo digo entre comillas, cumplen con los requisitos formales de la ejecución de pagaré, pero no cumplen con los requisitos del artículo 36 de la ley 24240. Entonces, en apariencia de legalidad, lo que provocan es un sorteo o una inaplicabilidad de la ley que debe regular la relación real existente entre banco y consumidor. Hay un fallo también precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, compañía con Toledo. Hay un plenario autoconvocado del 29 de junio del año 2011 de la Cámara Nacional de Comercio que llega a la misma conclusión que llega a la Corte Provincial. Ahí les dejo diferentes fundamentos, ya estamos pasados, pero quiero llegar a esto último que es la actualidad, que fue un primer fallo que se dio en Mar del Plata y que hoy por hoy
empieza a tener carta de ciudadanía en diferentes fueros del país, en diferentes departamentos judiciales. En Mar del Plata esto es lo que se aplica ya indiscutiblemente, Banco francés que es Banco Francés con Nicoleto. Acá ya no tiene que ver solo la competencia, sino que tiene que ver lo que se discute si el pagaré puede materializar o no una relación de consumo. Comienza por reconocer que hay dos ordenamientos que están en puja. Uno es la ley de letra de cambio y pagaré y otro es el artículo 36 que establece que toda operación de crédito al consumo tiene que estar instrumentada por un contrato con esas previsiones bajo pena de nulidad. Lo que significa que si no hay un contrato con todos esos requisitos, el pagaré no puede ser ejecutado. Ahí la circunstancia del caso es la que aparece en la mayoría de los supuestos, que es un pagaré a la vista. El demandado no se presenta, porque no tiene absolutamente nada para discutir o porque es antieconómico discutir. En ese caso lo que se discutía era qué tasa de interés debía aplicarse. El juzgado 8, el doctor Hernán Crisicha, lo que dispone es que se debe aplicar la tasa pasiva. El propio artículo 36 decía que en caso de omisión de la tasa contractual se aplicaba la tasa pasiva promedio del sistema. Ahí dice, el pagaré no dice ninguna tasa, es discutible porque tiene una tasa legal, tasa activa del Banco Nación. Si mal no recuerdo, debe ser el artículo 54 del decreto de ley de letra de cambio, o por ahí debe andar, pero tiene una tasa legal. De acá dice, acá no me expresaste cuál era la tasa, por ende te aplico tasa pasiva. El banco francés va a la Cámara, y la Cámara, como overtie dictum, o sea, no resuelve en el caso, pero dedica 20 carillas a decir, el pagaré no cumple con el artículo 36, la ley de defensa del consumidor debe primar por sobre el pagaré. Se los digo a los jueces de ahora en más. Y mantengo, rechazo el recurso de la apelación y mantengo la tasa de interés fijada en la sentencia de trance y remate. Reitero, no resuelve sobre el fondo de la cuestión. Es un obiter dictum. Listo. Sugiero que los jueces empiecen a decir esto. ¿Qué pasó? Los jueces de primera instancia empezaron a decir esto. ¿Cuáles fueron los fundamentos? Fundamentalmente los que se utilizaron para la competencia de consumo, la jerarquía constitucional de la ley 24240, la utilización del fraude de la ley para sortear una ley que le establece mayores garantías al sujeto deudor consumidor, las previsiones del derecho comparado. En Europa existe una directiva comunitaria, no es que cada país, no, todos los países de Europa tienen que cumplir con una directiva que establece que toda operación de crédito al consumo debe poder ser discutida causalmente. Es decir, vos querés firmar un pagaré, querés firmar una letra de cambio, llamalo como quieras. Pero vos en un juicio le tenés que permitir al consumidor que discuta la causa de la obligación. Lógica aplicación del todo del articulado. Fijan dos fallos que son de la Corte Suprema, que es Cedelar y Suteco, que es lo que dicen es las formas procesales deben ceder frente a una ley de orden público, y al ser una ley de orden público el juez tiene el deber de aplicarla. Y establece 2 o 3 argumentos que se vinculan con el artículo 36 en franca colisión con la ley de letra de cambio y pagaré. Dice, el artículo 36 establece que toda operación de crédito debe fijarse el importe de desembolsar inicialmente y de existir el monto financiado, la cantidad, periodicidad y monto de los pagos. En definitiva, lo que te dice es, el contrato de mutuo del artículo 36 tiene que fijar las cuotas. Es decir, cuántas cuotas tiene el préstamo, cómo se pagan. Ahora, la ley de letra, o el decreto ley de letra de cambio y pagaré establece que únicamente los pagaré pueden tener 4 tipos de vencimientos, que se dividen entre absolutos y relativos. A la vista, a cierto tiempo vista, a la fecha o a cierto tiempo fecha. Bajo pena de nulidad. Esto significa que si el pagaré tiene otro vencimiento, no es pagaré. Artículo 102 de la ley de letra de cambio, vencimiento está en el artículo 35. Pero lo importante es que si existe otro vencimiento que no es el previsto en la letra de cambio, no es pagaré. Tendrán un cobro ordinario, todo lo que quieran. Entonces, acá uno se pregunta, ¿cómo hacemos para materializar los vencimientos escalonados, llámese cuotas, en un mismo pagaré? Cuando en realidad la causa de la obligación es única. La causa que hace surgir, en definitiva, esa obligación cambiaria. Indefectivamente deja de ser pagaré, porque la obligación real es una obligación con vencimientos escalonados que no encaja en el marco de vencimientos específicos que tiene el decreto ley 5965 del año 63. Acá les dejo una serie de normativas que tienen que ver con el derecho comparado, etcétera. Tiene que ver esto también con los fundamentos del proyecto Yadarola. Fíjense el último punto que habla de información de la comisión asesora, es decir, que
formuló este decreto ley que habla de dotar a las estructuras comerciales, al igual que el secuestro prendario, de vigor y eficacia, no para garantizar deuda de consumo, indudablemente. Ese es un decreto que se redacta en el año 45-46, lo que pretendía era la circulación comercial o industrial, no la materialización de deudas de consumo. Nada, se los dejo, pero en definitiva esta conclusión me parece la más reveladora. Las cosas claras: se modifica la finalidad primaria de los títulos cartulares para que en la actualidad sean garantía de un crédito de consumo, finalidad para la que no han sido creados. Solución posterior sobre el endeudamiento, lo dejamos para otro momento, tenemos un rato largo más, así que muchas gracias por su atención. Celebro que haya ganado Argentina y nos vemos la próxima. ¿Alguna pregunta quieren hacer al doctor antes que se retire? Con respecto a esto que vimos de pagaré de consumo, que sé que muchos ejercen, y justamente una de las dudas son esas, ¿no? Cuando, lo que decíamos, cuando ejecutamos o cuando nos vemos que nuestros clientes vienen a vernos, que están siendo ejecutados por un pagaré, y nos damos cuenta que el pagaré está atado a una relación de consumo, que no es un cartular autónomo como dijo exacto. El doc. Actualmente lo que se está viendo en los tribunales es justamente esto, que muchos jueces, solo por el carácter de la persona jurídica, a veces cuando es una financiera, presumen que esto está atado a una relación comercial, una relación de consumo. Y entonces mandan a integrar el contrato de consumo que está atado a este pagaré, que nunca es escalonado, siempre es un pagaré total, de toda la deuda. Pero lo que permite la incorporación... El señor pagó muchas cuotitas. Claro, lo que permite la incorporación es discutir los pagos, más allá que la excepción de pago está prevista, pero discutir la modalidad de los pagos, abrir la inhabilidad de título, porque ya a partir de que incorporo el contrato al proceso ejecutivo puedo llegar a tener alguna defensa de tipo causal. Entonces, nos coloca en un lugar mucho más ventajoso si somos abogados del consumidor deudor, que nos permite rediscutir esa deuda por la cual se nos persigue. Doctor, sí. Pregunta. Yo, por ejemplo, me llegó un caso de una persona que tuvo un problema económico, dejó de pagar 6 cuotas en el banco chino DCBC. Sí. Se lo secuestraron y a los 15 días se lo remataron. El coche. Ante eso, ¿qué bueno, ahí el tema es que ya está el hecho consumado, digamos. O sea, todo lo que vimos en materia de secuestro preventivo es precisamente secuestro prendario tiene un fin preventivo, es decir, tratar de lograr... Sí. La idea de estos argumentos es tratar de intervenir en ese secuestro prendario, ni bien a uno le secuestran el auto y demás. La salida es algún tipo de proceso ordinario que permita, a mi criterio, una revisión de la liquidación que te tienen que hacer por la ley de letra de cambio y pagaré, por la ley de prenda con registro, en materia de secuestro extrajudicial, y eventualmente algún juicio ordinario por los daños ocasionados y demás. Pero ya es una solución posterior, eso indudablemente. La reparación posterior. Claro, derivado de lo que sería el hecho dañoso de haber secuestrado y rematado en audita parte. Pero lo que estuvimos hablando hasta el momento tenía que ver, o tratábamos de identificarlo más como una faz preventiva anterior al secuestro o mínimamente anterior al remate privado. Apenas producido un secuestro. Exacto. La presentación en el juzgado. Exacto. Pidiendo una intervención un poco más amplia, ejerciendo derecho de defensa. Nosotros que somos abogados, que cuando tenemos esos casos son muy extremos, porque las personas son antieconómicos, o porque las personas no saben cómo resolverlo porque reconocen que tienen la deuda, claro. Pero no saben cómo ejercer ese derecho. Bueno, damos por finalizado, le agradecemos muchísimo. No, a ustedes, muchísimas gracias a ustedes, en serio. Rodríguez haber venido. Gracias.